Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Me parece que no hay ninguna generación viva de españoles, creo que efectivamente no hay ninguna generación viva de españoles que haya tenido un sentimiento tan intenso de que todo se está yendo a hacer puñetas. Desde los últimos 90 años acá, en España hemos vivido de todo, pero siempre había algo a lo que agarrarse. A las malas, Dios. Un poco menos graves, pues la nación, la gente. Otras veces, pues yo qué sé, pues el sistema, funcionaban, las instituciones, la Guardia Civil, qué sé yo. Pero esto de que al mismo tiempo tengamos una crisis política descomunal con un gobierno enteramente sumergido en escándalos de corrupción lamentabilísimos, las instituciones desmanteladas por ese mismo gobierno, con el fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo y la ministra de Hacienda amenazando con que va a revelar datos fiscales del enemigo. Una cosa de verdad descomunal. El gobierno entregando en bandeja a los separatistas, violentos o no, valga la redundancia, las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas, por ahí, la Guardia Civil, que efectivamente está siendo fundamental a la hora de sacar a la luz los escándalos de corrupción, podrida, como hemos visto también en su interior. Bueno, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Así que caben dos opciones. Y ahí el pueblo está pensando. Y el pueblo español bailando la conga en la estación. Claro, que esa es la otra. Porque antes pensaban que la gente se levantará. La gente se levanta para bailar. Lo que pasó con la estación, creo que era Atocha el otro día, ¿no? Bueno, cuando todo esto pasa al mismo tiempo, yo entiendo que haya mucha gente que quiere que solo le cuenten cosas bonitas, o bien tirar la toalla, o bien concentrarse pues en que si una señora que se llamaba Bárbara Rey, ¿verdad?, hizo no sé qué con un señor que se llamaba lo entiendo perfectamente, Juan Carlos, sí. Pero bueno, allá ellos, usted no es de esos y nosotros tampoco. Al final, en las circunstancias objetivamente trágicas desde el punto de vista histórico como la que estamos viviendo, quien va a decidir las cosas no es un pelotón de soldados como soñaba Spengler, ¿verdad?, sino que son las minorías decisivas. Las minorías decisivas. La gente, que siempre es poca gente, que quiere mantener viva una cierta idea de lo que uno es. Y que piensa que, a pesar de todo, vale la pena seguir peleando por lo que uno es. Con frecuencia, y es interesante que en estos últimos años, con más frecuencia que nunca, viene a las mentes la idea de Covadonga, ¿verdad? Aquella poquita gente metida entre unas peñas y tal. Aquella poquita gente, salvo una cosa que fue la Hispania romana y la cristiandad. Bueno, hoy estamos en una situación mutatis mutandis, ¿verdad?, porque estamos en otros milenios, muy semejante, en una atmósfera de crisis generalizada que interpela muy particularmente a esas minorías decisivas, a esa gente que piensa que vale la pena seguir teniendo una patria, seguir teniendo una religión, seguir teniendo unas convicciones, que vale la pena, en fin, seguir siendo humano. Esa gente como usted. Gato de viernes, gato de húsares, y en el menú de la cantina hoy platos suculentos, como siempre, pero hoy también titulares. Bueno, a ver, la cosa nacional. España al borde del abismo y el PP diciendo que sin la institucionalidad. O sea, ¿qué les pasa en la cabeza? O tal vez en otros órganos. Bueno, vamos a hablar de este asunto. Vamos a dedicar el final del programa a reflexionar, a debatir fundamentalmente sobre qué hacer y por dónde meter aquí la cuchara. Insisto, creo que no ha habido una situación tan objetivamente grave en los últimos, que el último medio siglo, sobre todo por la falta de perspectivas, ¿no? Bueno, trataremos de buscarlas. Pasaremos por los Estados Unidos, la campaña norteamericana. Parece que todo el mundo está pendiente de lo que vaya a ocurrir allí el día 5, si no me equivoco que es. Aquí hemos visto pues, a Trump haciendo hamburguesas, a Kamala vendiendo morcillas. Bueno, ¿qué está pasando allí? Las últimas encuestas, por cierto, parece que apuntaran a una eventual victoria de Donald Trump. Lo veremos. Hablaremos de algo también que nuestros medios, bochornosamente,
están reduciendo a su mínima expresión, que es la cumbre de los BRICS, es decir, de los países más poderosos del mundo que no son de la anglosfera. Rusia, China, la India, la República Surafricana, Brasil. Bueno, oiga, es importantísimo lo que está pasando ahí. Empezando porque Turquía ha dicho que quiere ser parte de eso, Turquía que es miembro de la OTAN. Vamos a contarlo. Aquí lo que nos ha llegado esta semana es que dice Rusia que tiene soldados de Corea del Norte para combatir en Ucrania. Mire, eso, perdóname, es excremento de paramecio en comparación con la dimensión de esto. Que quieren cambiar el orden del mundo, que lo pueden cambiar. La pregunta es si es bueno o es malo. Lo veremos. Vamos a hablar de los tercios, hombre, que si nunca es inoportuno. Las hazañas de los tercios nos siguen fascinando y atención, porque uno de los clásicos del tema, que es Martínez Lainez, publica libro nuevo, Hermanos de Sangre. Así que vamos a hablar de los tercios, de quiénes eran, de cómo eran, y sí, eran como usted. Y tema que nosotros no queremos dejar de tratar, a pesar de que ya lo entiendo, hay mucha gente a la que le resulta muy incómodo hablar de esto, porque a todos nos engañaron y nunca es fácil reconocer si me engañaron como a un memo. Bueno, pero hay que contarlo. Empieza a salir a la luz toda la verdad sobre las vacunas COVID. No solo en cuanto a los negocios infames a su alrededor, sino también en los efectos adversos. Empieza a salir a la luz con informes científicos absolutamente incontestables en Japón, en los Países Bajos, en Alemania. Y oiga, esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo y lo diremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues ¿cómo estoy? Pues al aire libre, bajo las estrellas, bajo la noche clara y en lo alto las estrellas, que esto es el discurso... Se ha dejado lo de arma al brazo. Pero eso es el otro punto. Eso es al final del discurso. Y además, como no hablamos en el último programa... No tiene permiso de armas. Eso es que a ver si no censuran el vídeo. Como quedó pendiente hablar del discurso fundacional de la Falange, y vete tú a saber si la semana que viene ya está prohibido mencionarlo, pues aprovechemos para al menos recordar esa magnífica pieza de oratoria de José Antonio. ¿Se puede decir también el apellido? Sí, tú dilo. Separadamente. Este programa no se hace responsable de las opiniones de sus invitados. Con lo cual aquí ya es que efectivamente me habéis dejado al aire libre bajo las estrellas. No, una cosa es al aire libre tocar con el culo al aire. Al aire libre para que te estrelles. Esta noche efectivamente recordaremos que se quedó pendiente la semana pasada porque el debate estaba encendidísimo, ¿verdad? En el tal día como hoy la fundación de Falange Española, de Falange Española, no de Falange Española de las Hons, eso vino más después. De Falange Española, el Teatro de la Comedia de Madrid, el discurso aquel de José Antonio Primo de Rivera con los señores García Valdecasas, no Ignacio el que viene aquí, sino Alfonso, y Julio Ruiz de Alda, el aviador del Plus Ultra. Lo recordaremos. Y Pedro, bienvenido. Buenas. Oye, déjame mandar un saludo a dos amigas de Marbella, Maribel y Miriam, seguidoras del programa, sobre todo Miriam. Saludos para ti y para Julio Ariza. Pues un beso para las dos, efectivamente. Marbella. A ver. Buen sitio. Ya. Pedro, bienvenido. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Pues mal, ¿cómo voy a estar después de oír tu editorial? Es como va a pegarse un tiro. No necesariamente en esa dirección. Salvo el final de los tercios, que parece que se puede conectar con todo lo anterior, en plan, todavía puede salvarnos un pelotón de tercios. Un pelotón de piqueros. Bueno, Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Marcelo Gullo, que ha llegado hoy. Marcelo Volante, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Le recuerdo, Marcelo, que tenemos el curso de Marcelo en marcha ya. Y que usted se puede subir cuando quiera, porque ese autobús va a seguir andando. El curso de la nunca me acuerdo del nombre. Universidad Libre. Vamos a poner, por favor, el cartelito para que la gente tenga la referencia. ¿Cómo es? Sin cartelito estamos fritos. Ahí está. No, míralo, el ULIS, es que es Universitas. Más que pone Univeritas, ahí se ha caído una S, al parecer. Universitas Libre Hispánica, que es que nunca me acuerdo del nombre, que es una cosa. El curso virtual de Marcelo Gullo, la teoría de la insubordinación fundante, que como usted sabe es la pieza clave de toda su teoría política y geopolítica.
y que empezó el 9 de octubre, que sigue adelante y usted se puede subir cuando quiera. ¿Que quiere subirse en plan académico, fetén, no sé qué, incluso haciendo un trabajo que el propio Marcelo corregirá? Vale. ¿Que solo quiere ir de oyente? Pues también. Solo hay que inscribirse en ulis.com. Así es. Y ahí lo que vamos a ver fundamentalmente es lo real, no el discurso. De por qué unos son ricos y unos son pobres, porque uno tiene poder y otro no lo tiene. No lo que dicen los países que hay que hacer, lo que ellos hicieron. ¿Qué hizo Inglaterra para construir su poder nacional? No lo que dice que hizo, lo que hizo. Lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Alemania, lo que hizo Francia, y al final terminó con lo más moderno, lo que hizo un lugar insignificante que se volvió rico, que es Corea del Sur. No, Singapur. Que es una cosa absolutamente insignificante. Corea del Sur tiene la población de Argentina, pero es la provincia del Chaco en Argentina. En cuanto a tamaño, efectivamente. Así, chiquitito, y sin embargo pasó del subdesarrollo al desarrollo más completo y absoluto. Y eso no lo hizo la mano mágica del mercado, lo hizo la mano mágica de la buena política. Es decir, una combinación de cosas. Bueno, yo vamos a explicar las cosas reales, lo que pasó, no la ideología. En este curso de Marcelo Gullo volveremos a recordarlo antes de que acabe el programa. Usted puede subirse cuando quiera. Yo le recuerdo también que ya está, la semana que viene empieza a estar ya a la venta este libro, El jinete de luz. Por cierto, vamos a hacer aquí un embarque. Me parece que vamos a hacer una presentación aquí coral. Marcelo Gullo, Iván Vélez, que vendrá, Pedro y Carlos, no sé si quieren sumar para hablar de este. Esto es la batalla de Clavijo. Usted sabe que en un momento determinado de la Reconquista, en una situación particularmente tensa con el enemigo musulmán, todo parecía perdido y entonces apareció Santiago Apóstol a caballo. Este asunto de la batalla de Clavijo, un lugar de la Rioja, es un tema fundamental de toda la historia de la Reconquista, hasta que en un momento determinado se dio la batalla por ficticia. Sería el siglo XVIII finales. Y a partir de ahí una gran polémica histórica, porque la batalla sería ficticia y efectivamente todo parece que desde el punto de vista de los hechos lo fue, pero allí se combatió muchísimo, han aparecido restos arqueológicos por todas partes, hubo batallas en Clavijo, si no fue la batalla de Clavijo. ¿Qué pudo pasar realmente? Bueno, pues esta novela trata de reconstruirlo y por el camino, pues quién era el rey Ramiro y cómo era, su esposa paterna, sus hijos, el que sería después rey Ordoño, por qué había semejante proliferación de brujas en el reino de Asturias, en aquella, de brujos y brujas y brujes en Asturias en aquel tiempo. Bueno, todo eso aquí en esta novela, El jinete de luz, novela histórica que a partir del 30 de octubre está ya fuera. Puede usted pedirla, por supuesto, en Amazon y, naturalmente, en su librería de referencia. Cualquiera usted, que quiero lo último de Esparza en la Esfera, lo último que va a salir el 30 de octubre, pues ahí estará, El jinete de luz. Pero Esparza, te hago una preguntita. ¿El libro vos lo sacaste, o providencialmente, o porque lo pensaste, en la situación en que España necesita otra vez que vuelva el apóstol Santiago? Absolutamente, ¿verdad? Necesita que vuelva el apóstol Santiago. Entonces, o lo pensaste fue providencial, pero es providencial que tu libro salga ahora cuando España está en la ruina. Es decir, está en la ruina moral. Atención, cuando un país está en la ruina moral, no vale que me diga, no, mire, la economía anda muy bien. No, eso no vale porque a la larga la moral nacional es el sustento de un Estado, de una nación y de un pueblo. Y cuando se pierde la moral, porque se ha perdido la fe fundante, los días de ese pueblo y esa nación están contados. Sí, señor. Pues ahí efectivamente estamos. Ha habido más apariciones del apóstol, ¿no? ¿De Santiago? Bueno, de batallas, en Chile, por ejemplo. ¿En Chile? En Chile, Santiago de Chile se llama así por eso. Bueno, en Perú, cuando es la conquista, ¿no es cierto?, por Pizarro, o yo la llamo liberación del imperialismo inca, el apóstol Santiago se aparece innumerable cantidad de veces, según la leyenda o la historia, pero lo curioso que pues hoy, en la ciudad de Cusco, en procesión sale Santiago, se entiende, llevado por los indios a hombro, y Santiago Matamoros sale ahí y se le ve a los moros, cosa que acá la iglesia ha decidido taparlo, le ponen rosa, lo tapan con algo, para no ofender. Para no ofender. Es lo que grita Pizarro cuando prende a Atahualpa, es Santiago, y entonces boom, suenan los falconetes y... ¿Tú sabes qué es lo que gritaban al entrar en un combate los samuráis cristianos? Santiago. Porque es como... Así es. Qué buenísimo. Es el grito de guerra también cuando en 1806-7
los ingleses invaden Buenos Aires, las tropas peleaban con ese grito, Santiago y Cierra España. Nadie sabe exactamente a partir de qué momento eso se convirtió en grito de guerra. Hoy perduran el himno de la caballería, termina así, el himno del arma. Pero bueno, en la época de los tercios, luego veremos con Fernando Martínez Laínez, se atacaba así, a ese grito. El grito era Santiago, y Santiago era el momento de acometer, o sea, de cerrar, que por eso que queda ahí el verbo. Bueno, señores, para que usted vea, pues nunca pasa de moda. En fin, al final siempre termina apareciendo, así que hay que tener fe. Porque si no, tú ya ves. Bueno, vamos a empezar por el efemérides, ¿vale? Por el recuerdo que se nos quedó la semana pasada pendiente. Además, como era un recordatorio, digamos, mensual, pues, no ha perdido de actualidad. Aquel día de octubre del año 33, en el que nace Falange Española en Madrid. Nadie podía ni imaginar en aquel momento, que iba a terminar ese nombre dando columna vertebral a un régimen que iba a durar decenios. Nadie podía ni imaginarlo. La historia fue así. El 29 de octubre de 1933 se fundó en el Teatro de la Comedia de Madrid Falange Española, el partido de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. También tuvo como fundadores a Julio Ruiz, el aviador héroe del Plus Ultra, y al diputado republicano Alfonso García Valdecasas. Falange se convirtió en un movimiento de carácter nacionalista con fuertes tintes tradicionales y con una clara influencia de Ortega. Falange enlazó pronto con otros movimientos que buscaban una renovación profunda de la vida política y social española desde perspectivas alejadas del marxismo y también de la derecha monárquica y confesional. El 4 de marzo de 1934, Falange se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista de Ramiro Ledesma Ramos y de Onésimo Redondo. Tanto Falange Española como las Jons tenían sintonía con los movimientos nacional revolucionarios de la Europa de la época. Se veían como una alternativa moderna a la derecha de la Segunda República. A principios de 1935, Ledesma se separó del movimiento, pero no hubo escisión. Falange de las Jons pronto fue abandonada por los financieros de la derecha, que se vieron mucho más cómodos en la acera de Gil Robles. El movimiento se vio inmerso en una profunda crisis, y José Antonio Primo de Rivera fue detenido por el Frente Popular. La guerra civil, sin embargo, convirtió al movimiento en el eje del bando nacional. Este fue el nacimiento de Falange Española de las Jons. Y a partir de ahí, una historia que, bueno, terminaría de otra forma. Vamos a ver, no le voy a preguntar a Pedro lo voy a preguntar después, pero sí me gustaría preguntar a la gente que no está implicada, digamos, en los avatares políticos del movimiento, lo que guardan en la cabeza. Carlos Esteban, Marcelo Gullo, todavía desde más distancia. O sea, ¿qué es para alguien como tú hoy Falange? Muy poquito. Claro, a eso me refiero. Sí, es que precisamente eso es lo interesante. Yo soy el más viejo de aquí, de esta mesa, y entonces lo que sí recuerdo es de pequeño. Pues Falange era pues, como una de las columnas ya muy difuminada, que era una cosa casi folclórica, ¿no? Pero sí recuerdo eso. Falange era como la parte más dura, se consideraba más dura, más... Pero tú eres de ambiente familiar monárquico tradicional, ¿no? No. ¿Cómo lo definirías? Nacional, porque eran una familia republicana, republicanota. O sea, mi abuelo participó en varios de esos asonadas de tal que se levantaba un tal. Y luego ya, en cambio, durante las finales de la República, sobre todo, pues se volvió, digamos, más... Pero eran fundamentalmente... Se volvió sensato. Se volvió sensato, sí. Pero eran... Sí, tengo otra parte que son monárquicos tradicionales, sí, pero... Te hacía la pregunta porque para toda la gente que... vamos a ver, o sea, fueron 40 años de régimen. Entonces, cualquier español que diga que de su entorno familiar no ha tenido un mínimo condicionamiento político, miente. O sea, todos lo hemos vivido. Centenares de miles de españoles se crearon en torno al movimiento, aunque luego fuera para hacer la UCD, pero sí. Entonces, para esta gente Falange es una cosa, para la gente que ha tenido otra tradición familiar, evidentemente es otra muy distinta, ¿no? Porque al final Falange quedó omnipresente, pero desvirtuada por todas partes.
Sí, pero un segundo, déjame que como me has preguntado y no he sabido contestar nada. Pero lo que me da la sensación a mí mirando eso, lo que vino, la gigantesca mitología del ausente y todo lo demás, lo que me da la sensación es que es un grupúsculo mínimo que, de no haber sucedido todo lo que sucedió después, la necesidad que tenía Franco de, digamos, bueno, esto hay que ponerle patas ideológicas y tal, y la labor heroica y fantástica de los falangistas en la guerra, pues hubiera quedado en, no sé, los camisas verdes de Irlanda, una cosa así. Que o los camisas verdes de Gil Robles, que eran las juventudes. No, menos, pero mucho menos, porque Gil Robles siempre iba a pasar a la historia. Pero es que el hijo del antiguo dictador montó un grupúsculo en la República que tuvo un solo diputado. Y él, porque se presentó por otra lista. Eso es. Entonces, claro, probablemente la gente te diría, ¿qué es eso? Y coincidió con la época de los fascismos, que salían por todas partes, en Rumanía, no sé qué, sí, la Guardia de San Miguel, no sé cuántos. Pero que hubiera sido de los menores. Quizá a lo mejor las Hounds hubieran sido mucho más que Falange, no lo sé, si hubiera seguido la República. No tengo la menor idea, pero lo que sí parece es que en el momento en que llegó, Falange no era nada, numéricamente hablando. Y que fue, aunque les jorobe muchísimo a los falangistas, fue el movimiento el que les dio cierto realce y cierta razón para preguntarse cuál es la auténtica, cuál es... Lo hizo determinante. Ya, pero quiero decir, pero incluso para sus enemigos, es decir, aunque los que odian lo que hizo el movimiento con Falange, tienen que reconocer que sin eso serían 3 eruditos los que sabrían que era Falange, ¿no? Marcelo, desde el otro lado. Mira, yo no soy un experto en historia de España moderna. Yo tengo una intuición. Yo creo que España a partir de 1820, 30, tiene un grandísimo problema social y un grandísimo problema cultural. Grandísimo problema social, entre otras cosas, porque hay algunos que tenían antes privilegios y deberes y que después se quedan con los privilegios y los deberes. Era la gran clase aristocrática, ¿no es cierto?, española, que se despreocupa de su propio pueblo. Aparece la cuestión social, pero también aparece la cuestión cultural, porque todo eso está arraigado en la llegada del liberalismo, que destruye culturalmente a España y le destruye socialmente. Me parece a mí, desde la distancia, que Falange intenta dar una respuesta a la cuestión social y económica y no logra dar una respuesta al tema cultural. Y por otra parte están los carlistas, que dan una respuesta cultural, pero no tienen respuesta social. No saben qué hacer con los problemas sociales y económicos. Y creo que ahí venía todo el problema, todo el problema de una España que está perdida en esos momentos porque la cuestión social es terrible, la cuestión cultural también es terrible porque se está carcomiendo la base cultural de la nación, ¿no?, de la patria. Y Castellani, cuando analiza la Guerra Civil Española, Castellani era un cura argentino, en Buenos Aires. Castellani no cabía ninguna duda de su simpatía por el movimiento nacional. Sin embargo, tiene una parte durísima. Dicen, señores, ustedes se quejan de que las masas ahora queman iglesias, él era cura, asesinan sacerdotes, pero no se preguntan cómo ha acontecido que un pueblo que era fervientemente católico años atrás ha engendrado ahora una masa de personas que está quemando cosas. Y entonces Castellani dice, la culpa es de aquellos que tenían la responsabilidad social y ha estado ausente del problema social. Se han quedado con privilegios sin deber. Y nació la cuestión social, la injusticia social. Y Falange trata de resolver eso. Creo yo, sin ser un especialista, que no lo resuelve mal en teoría, pero no sabe cómo resolver el tema cultural. Son modernistas en el fondo, un poco. Y los otros saben cómo se resuelve el tema cultural y no el tema social. Y al final, te voy a decir, yo cuando llegué a España no tenía ninguna simpatía por Franco, ninguna, absolutamente ninguna. Y al final aparece un hombre que va a resolverlo.
Está bien o mal, pero lo resuelve. No había casas, ahora hay casas. ¿Qué pasa? No hay leyes sociales, ahora hay leyes sociales. Hay menos horas, hay que trabajar 8 horas, se trabaja 8 horas, y resuelve el tema social. Y se construyen las ciudades con viviendas, hay derechos laborales, y lo resuelve. Quizás no era un gran teórico, ciertamente no lo era, pero resuelve el problema. ¿Está? Y resolver el problema implicó que España siga existiendo hasta el día de hoy. Y hoy vuelve a plantearse el mismo problema de antes. Es decir, hay gente que no entiende la cuestión social y otro que no entiende la cuestión cultural. Entonces, ¿a dónde van? A retroceder a pique hacia atrás, al mismo enfrentamiento de antes, sin resolver cómo es el tema cultural y cómo resolver el tema social. Pues Marcelo y Carlos lo han resumido muy bien. Falange es un grupúsculo que nace en el 33, en este acto. No se sabe muy bien con qué objetivos. Hay unos discursos, sobre todo el de José Antonio, preciosos, llenos de oratoria, de literatura, pero con muy poco programa. Al año siguiente ya se fusiona con las Jons, que era un grupo que ya venía desde el año 31, encabezado por Ledesma Ramos, probablemente el único fascista que había en España, muy influido por Ortega y Gasset, por cierto. Y es un partido que empieza a chocar no solo con la izquierda, sino también con la derecha, hasta el punto de que no consigue acomodo en la coalición del Bloque Nacional de febrero del 36. Y este partido fascista, peligro inmenso para el pueblo avanzado, progresista, socialista, tal, según decían los Araquistain, los Largo Caballero y demás banda, saca menos de 50.000 votos en esas elecciones. Pero, paradójicamente, la persecución que empieza a sufrir Falange, con un encarcelamiento totalmente atrabiliario de José Antonio a finales de marzo. José Antonio está en la cárcel desde finales de marzo y lo fusilan, lo asesinan, acusándole de haber sido responsable de la conspiración del 18 de julio. Oiga, pero ¿cómo iba a ser el conspirador si estaba encarcelado, primero en Madrid y luego en Alicante? Bueno, pues paradójicamente esa persecución feroz que sufre Falange en la Primavera Trágica es lo que hace que vaya captando juventud, como la de Acción Católica, y luego precisamente la Guerra Civil le convierte en el gran partido de la zona nacional, igual que el Partido Comunista, que solo tenía 6, 8 diputados en las Cortes del 36, se acaba convirtiendo también en el gran partido de la zona republicana. Y al final tienen que ver que los pocos falangistas que sobreviven a la guerra, porque el partido queda absolutamente descabezado, todos los dirigentes son fusilados o asesinados en los primeros meses, pues todo su programa social lo acaba cumpliendo, como decía Marcelo, el franquismo. Bueno, el franquismo cumplió el programa social de Falange, pero también buena parte del programa social de la República, sin más. Vamos a decir que hay leyes... el programa social tucu, efectivamente, exacto, porque el programa social era una evidencia objetiva, es decir, que eso... En fin. Y simplemente mencionar, ahora que hablamos tanto de la vivienda, que es un verdadero problema, un drama para las jóvenes generaciones, que aquí el gran ministro de la vivienda, que no es un invento socialista, el Ministerio de Vivienda, es un invento falangista, franquista, es José Luis Arnese, ministro de Vivienda, sí, señor, que dicen, ahora se lo echan en cara los izquierdistas, dicen, no queremos una España de proletarios, queremos una España de propietarios. Es él el que empieza a desarrollar los planes de vivienda que llevaron a construir cientos de miles, si no millones, de viviendas. ¿Y en qué está la izquierda? Precisamente en suprimir a los propietarios para que haya proletarios y revolucionarios. Y como Javier Girón de Velasco es espectador de este programa y lo está viendo, también nos recordó para Girón. También, efectivamente, que fue ministro de Trabajo más de 10 años, me parece. Esa construcción del modelo social. El León social, de Fuengirola. La construcción del modelo social sin que diera lugar a una convulsión política. Y otro día hablaremos de lo que fue la Central Obrera Nacional Sindicalista, las centrales de trabajo de Salvador Merino, y un momento en el que, año 41-42, el régimen pudo haberse convertido en una república nacional sindicalista de verdad. Y hay que ver las fotografías de la época, ¿eh? Que la historia es muy interesante. Sí. Oye, y para acabar, simplemente mencionar, para que comprendan nuestros espectadores la violencia que había en la República, esa idílica República de profesores y demás, y de niños que iban a alfabetizarse. El mitin es el 29 de octubre. El 2 de noviembre, Falange tiene su primer
caído, su primer asesinado, que es José Ruiz de la Hermosa, que había ido al mitin de Falange, además no era miembro de Falange, había ido al mitin a escucharlo y tiene una pelea en un mitin socialista en Daimiel y es asesinado a golpes y cuchilladas. La República era eso y otras cosas. Bueno, pues tal día como hoy, el nacimiento de Falange Española. Y siempre recomendable, aunque solo sea desde el punto de vista literario, a José Antonio hay que leerlo. Es una prosa excelente, sencillamente excelente. Así que, muchachos, si queréis aprender a escribir, haz como hemos hecho todos y, entre otros, lea a José Antonio. En Internet, además, está todo lo que escribió, con lo cual, de verdad que vale la pena. Nos vamos a la publicidad, que a la vuelta vamos a hablar de Trump, que no escribe tan bien como José Antonio, pero es más simpático. estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usares, a nuestras espaldas los Usares de nuestro compadre, maestro amigo padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el batallón de la Madrina Paz que no para de crecer. Lo último ha sido tú no estabas la semana pasada, de Polonia nos mandan un húsar alado. Sí, señor. Manuel Pérez, que vive en Katowice. Y desde ahí nos ha mandado un húsar alado polaco. O sea, ya, en fin, yo creo que ya, aparte ya de todo lo que se ha incorporado aquí, el húsar de nuestro amigo Miguel Sánchez, amigo y maestro, el Ascari de Ignacio Bracht, que no para de mandar cosas, Ignacio, un carlista, sí, señor, el don Pelayo sumergido en la pila de Covadonga, nada menos, por Nandi Cuevas, abogado del Liberum, en fin. Y el húsar la católica, Y el húsar al lado. Perdón. El húsar al lado. Ay, por Qué favor, de verdad. Bueno, vámonos con Estados Unidos. Vamos a ver, cosas que han pasado esta semana, que están ya aquí las elecciones. Por cierto, tenemos a Antonio Mulroney, o Maloney, o como se pronuncie, el director de Gaceta, en Estados Unidos. Además, vivió largos años allí, o sea que conoce muy bien el percal. Y la semana que viene entrará en el Gato con cierta cotidianidad para contarnos cómo va la cosa. Florilegio de titulares de estos días. Cuando queráis, vamos a ir viéndolos. Kamala Harris estudia matar a la red social X con ayuda británica. Elon Musk responde, ¿es la guerra? Bien. 2. Kamala Harris describe a Trump como un fascista hasta la médula y advierte de que es un peligro para la seguridad. 3. Biden amenaza a Trump en un acto de campaña a 14 de las elecciones. Tenemos que encerrarlo. Sobre esto escribió, creo que era Carlos Esteban, ¿no? Bueno. 4. Obama rapea junto a Eminem para apoyar la campaña de Kamala Harris. O sea, yo de verdad, estos americanos, ¿qué quiere que le diga? Qué poco pundonor. Bueno, en el otro lado, Vance, el número 2 de Trump, asegura que los católicos se sienten abandonados por Biden y Harris. Bill Gates ha donado $50 millones a la campaña de Harris para evitar que gane Trump. No nos extraña en absoluto. Ahora mismo las encuestas, empate a 2 semanas de las elecciones con ventaja de Trump en los estados clave. Y paramos de contar. Luego, si quiere usted, ponemos las imágenes de Trump haciendo hamburguesas y eso, que ha sido la cosa más vistosa de la semana. Creo que los dos habéis escrito estos últimos días de la campaña, ¿verdad? Todo el rato. Pues a ver, Carlos, ¿cómo lo vas viendo? Acabo de decirlo. Vamos a ver, están desesperados, absolutamente. Se han metido la pata hasta el corvejón. Los demócratas, Los demócratas, sí. Es una cosa terrible lo que han hecho. Tú imagínate, tú ponte en esta situación. Estamos en una situación geopolítica de poner los pelos de punta, ¿no? Ajá. Tenemos la guerra en 7 frentes de Israel, tenemos la guerra de Ucrania, de Rusia, el país con más armas nucleares, tenemos la cumbre de los BRICS, que amenaza con crear una especie de mundo paralelo al occidente y tal. Y en este momento tan clave, resulta que el presidente, la persona que puede ordenar, por ejemplo, un ataque atómico y tal, del que se espera que cumpla su misión no escrita de gendarme del mundo, es un tipo al que se le ha quitado de en medio y que no puede ser candidato, se le ha quitado como candidato después de ganar las primarias, es decir, de ser elegido por los propios votantes demócratas, no puede porque no está bien de la cabeza. Bien. Y eligen a una persona que no ha sido votada por absolutamente nadie,
que es Kamala Harris, que en las primarias, de hecho, se retiró muy pronto porque apenas subía del 1% de los votos. Y entonces nadie se hace la pregunta de, vamos a ver, si este tipo no está suficientemente capacitado para presentarse como candidato, ¿cómo es que lo tenemos como líder del mundo libre? Es decir, que es terrible pensar eso. Nadie lo piensa. Harris tiene un problema gordísimo y es, la idea es presentarse como algo nuevo, que es lo que hace siempre la izquierda, ¿os acordáis? Por el cambio, todas esas cosas. Pero claro, Harris es la vicepresidente, está en el ticket y estos 4 años lo que haya hecho la administración también se le puede achacar a ella. Ella no puede distanciarse demasiado porque quedaría absolutamente ridículo y por otra parte tampoco puede asociarse a ella. Un problemón de narices. De hecho, Biden ha tenido determinados momentos divertidos que parece que le está haciendo la cama a Harris, lo cual no sería de extrañar porque debe sentirse absolutamente traicionado por esta mujer. Mujer, por cierto, que fue elegida como cuota. Cuando tenía que decidir en la fórmula, Biden anunció que la persona elegida sería mujer y negra, aunque todavía no sabía quién. Bueno, pues blanco y en botella. Si me dices eso, quiere decir que Kamala Harris está ahí porque es mujer y de color, porque lo de negra ya es una cosa un poquito más dudosa y más discutida. Es una persona absolutamente vacía, no cae bien a nadie dentro de la maquinaria demócrata y es absolutamente desesperado. Han inventado el Joy y tal, bueno, han tirado de dinero directamente y de profesionales del marketing político de la propaganda y han creado un entusiasmo muy ficticio, muy ficticio, que ha durado muy poco, apenas unas semanas, porque ella abre la boca y sube el pan. Es decir, no tiene nada que decir, se hace unos líos imponentes y da muy mal en público en general. ¿Vale? Entonces todo ha consistido en ser arropado por Obama, ser arropado por Eminem, tal, Hollywood y tal, la maquinaria mediática y cultural. Pero se está desinflando a toda velocidad. Están saliendo ahora esas cosas de Hitler y tal, no sé qué, que resulta que sale John Kelly, que fue jefe del gabinete de Trump, diciendo que en una conversación él le había dicho, ¿por qué no os podéis ser tan leales como los generales de Hitler? Eso no lo ha oído nadie, no lo ha oído absolutamente nadie, es la típica cosa sucia de los últimos momentos de campaña. Ya están recurriendo a lo más bajo. También ha dicho Kelly que en una ocasión, cuando había que pagar el entierro de una soldado de origen mexicano, hispana, dijo, no puede costar tanto enterrar a una mexicana de mierda o algo así por el estilo. No tiene ningún sentido que dijera eso. Es que no ha salido la hermana diciendo que se portó fenomenal con nosotros. De hecho, yo voy a votar a Trump. Estamos ya en esa etapa de fase lodo, la fase lodo de la campaña. Sí. Entonces tú dices que efectivamente, o ha dicho el vídeo, que ganaría en los estados claves, pero que estarían empatados nacionalmente. Bueno, vamos a ver. Desde el principio las encuestas estaban más trucadas que una película de chinos. Ostras, y no solo las encuestas, vamos a ver, no sé dónde leí, me imagino que eso ya en Gaceta, porque esto en otros sitios no sale. En Michigan hay 500.000 votantes registrados más que electores reales. Bueno, por supuesto. No, 500.000, no, 600.000. Bueno, más a mi favor. 606.800. Y tú piensas que a lo mejor 3.000 pueden ser los que decidan la elección. Entonces, lo van a intentar todo y lo están intentando todo. Se está discutiendo en el Partido Demócrata si, en el caso de que salga, que tenga los votos necesarios, Trump debe... Porque ¿sabes quién tiene que certificar los resultados? No. Kamala. ¿No te acuerdas de la última vez? Mike Pence y todo eso. La propia Kamala, como vicepresidente, tiene que... ¿No tiene que dimitir antes de...? No, esa es la cuestión.
O por lo menos no se sabe, quiere decir que es una... Es que si no parece un poco lo de la segunda vuelta de las elecciones del 36, que se le carga el control al partido que pues no te lo pierdas, que pues pero eso ya le pasó a Nixon como vicepresidente de Eisenhower y presidente del Senado, tuvo que certificar los resultados de las elecciones en las que se enfrentó a Kennedy en el 60 y que él perdió. Esto pasa porque el vicepresidente tiene como única función, salvo que el presidente muera o lo maten, que es presidir el Senado, y no vota salvo que haya empate. Entonces le toca presidir el Senado a Kamala. Eso, el recuento de los votos del colegio electoral es el 6 de enero y ya la transmisión de poderes es el día 20, por lo que no dimite y hasta ese momento. ¿Cómo nos lo sabemos? ¿Sí? ¿Te imaginas qué situación más interesante? Porque además hay muchos demócratas que dicen que no certifique, porque esto es una amenaza. Es decir, vamos a ver, si tú sales sinceramente diciendo que este tío es como Hitler y que es una amenaza para la democracia, tu obligación moral en conciencia es no voy a permitir que llegue a la Casa Blanca. Lo que es todo es el típico debate que se pone siempre, y si tú volvieras a la Alemania de los años 30, bien. No, bueno, mira, ha ganado este señor con el bigotito y tal, pues lo siento, pero no le voy a dar. Sería lo moral si sabes todo lo que va a pasar, o por lo menos es defendible. Y esta es la cuestión. Tú no puedes llamar, y esto también hay que aplicarlo a España, ¿eh? Es decir, hay determinadas cosas que no puedes decir y seguir jugando tranquilamente. Tú no puedes decir el tirano y no sé qué y seguir jugando a su juego. Eso lo haremos al final del programa, efectivamente. De acuerdo. Marcelo había pedido la palabra. Yo creo que hay que hacer un análisis un poco más profundo. Parece muy superficial. El de Carlos. Hablar de Kamala es hablar de nadie. Kamala es un títere. Kamala va a hacer lo que le digan que tiene que hacer. Eso es lo que dice Carlos. Kamala no existe. Claro. Hay un títere que mueve a los titireteros. Entonces hay que hacer un análisis más profundo. Lo que se enfrenta es Estados Unidos, un país dividido entre nacionales y antinacionales. Un país dividido entre nacionales y antinacionales globalistas, ubicados en las costas, que llaman a su propio pueblo, que está en el interior profundo de Estados Unidos, basura blanca, que tienen en las costas, estos antinacionales globalistas, una economía totalmente desligada de la masa del pueblo, que ha quedado producto de la desindustrialización absolutamente en la pobreza, pues Estados Unidos tiene el 30% de pobreza. No hay que olvidarse nunca de eso. De gente que antes trabajaba en una fábrica, de John Deere, de Ford, y que ahora recoge pelotitas de tenis de dos niñas bonitas que están jugando al tenis. O sea, acá hay un enfrentamiento profundo entre dos Estados Unidos completamente distintos. Un Estados Unidos que encuentra una expresión patriótica y nacional en Trump, con el cual yo podré tener miles de problemas como argentino, como hispanoamericano, porque seguramente se opondrá a muchas cosas mías, pero que representa el sentir nacional de Estados Unidos contra un sector que no es Estados Unidos, que es la antinación, que es el sector globalista. Y ahí están las farmacéuticas, ahí están los fabricantes de armas, ahí está el sistema financiero y el sistema mediático. Si lo querés unir con lo que vas a tratar después de la vacuna, ahí está el sistema farmacéutico, claro. El sistema farmacéutico que creó, se entiende, un virus cuando ya tenía, se entiende, para hacer negocio y para matar gente. Es decir, ese es el poder real de Estados Unidos. ¿A ti no te parece que en realidad esto es lo que estamos viendo hoy es la consumación de una especie de escisión interior que hay en los Estados Unidos desde su mismo origen, donde por una parte es we the people, o sea, un pueblo concreto que quiere ser una nación y convertirse en tal, bueno, así de aquella manera, pero en fin, y al mismo tiempo un proyecto que ellos sienten inscrito en el destino manifiesto del pueblo norteamericano de extensión universal de un modelo, que al final eso termina chocando, y por una parte está o bien la extensión universal, que es la oligarquía de los republicanos, el mundo globalista, etcétera, o bien mantener la existencia de una nación que se llama Estados Unidos. Yo creo que a mí me parece, ese es el gran debate en Estados Unidos desde hace 20 o 30 años. Déjame hablar un ratito, si no habla todo siempre vos, usted. Sí, Carlos. Bueno, es interesante. Además, se tiene que... Pero lo interesante. No, Marcelo se tiene que ir antes, además, así que tiene que aprovechar. Estados Unidos tuvo una pelea desde un principio, desde su fundación. Esa pelea tenía dos caracteres. Una de un grupo iluminista que quería hacer una república iluminista y un pueblo profundamente cristiano. Y eso
convivía, por un lado el Congreso importaba Biblias y nombraba sacerdotes, y por el otro los tipos querían hacer otra cosa. Y por otro lado tenía otra fractura que se va a ir produciendo ya desde el primer gobierno de Washington con Hamilton. Un sector que quería convertir a Estados Unidos en un país industrial y un sector que estaba más al sur que creía que su destino era el de ser una gran granja productora de alimentos para el mundo. Eso va a llevar al enfrentamiento de la guerra civil. Y ese enfrentamiento, que fue terrible, no fue por los negros, para que los negros fuesen libres, no. Ese enfrentamiento fue entre un sistema proindustrialista y un sistema encajado en la libertad de trabajo, del libre comercio y división internacional del trabajo librecambista. Gana el norte proteccionista, Estados Unidos se industrializa y ahí surge lo que yo denomino la unidad nacional de Estados Unidos. Es decir, hay una burguesía industrial gigantesca que es la dueña del Estado, pero es industrial, produce cosas como Ford. Eso, lo que es bueno para Ford es bueno para Estados Unidos, lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para Ford. ¿Cuándo se rompe eso? Eso se rompe, el común de la gente lo va a situar en la década del 90, mucho antes. Se rompe cuando Kissinger hace el primer viaje a China y se reúne con Zhou Enlai, que Zhou Enlai era un noble dentro del gobierno comunista. Y ahí pactan, en vida de Mao, los otros no van a hacer otra cosa que lo que ya había pactado Mao, que se va a trasladar parte de la industria norteamericana a China para obtener la plusvalía más gigantesca de la historia. Y entonces ahí hay que preguntarle al Pentágono, porque el Pentágono era un poder. Y le preguntan al Pentágono. Y los convence un tipo que se llamó Alvin Toffler, diciéndole de la tercera ola. Que el poder va a pasar por la tecnología de punta, no por la industria clásica. O sea, que no había problema en trasladar la industria clásica. Al cabo de unos años se ve que hay un problema, porque Estados Unidos se desindustrializa y empieza a aparecer un montón de tipos pobres que no tienen trabajo. Hay poder sin trabajo. Se ha vuelto a la fractura social originaria. Y entonces ahí aparece un grupo de tipos, entre los cuales está Steve Bannon, que dicen, no señores, esto de haber trasladado la industria afuera nos ha provocado un daño gigantesco porque no existe posibilidad alguna de tener seguridad nacional sin base social sólida. Y la base social sólida es la gente con trabajo. Y ahí aparece la expresión que es Trump. Y entonces los dos modelos, el modelo nacional de vuelta industrialista contra el modelo globalista antiindustrial. Pero claro, se complica. ¿Por qué? Porque están en la otra, que dije antes al principio, la otra fractura del pueblo cristiano contra los iluministas. Entonces Trump representa a ese pueblo cristiano, con el cual yo tengo miles de diferencias, pero que tiene valores, y los otros que son los viejos sectores iluministas de antivalores, de la moneda relativa, y ahora el sumum, la apoteosis de ese iluminismo, que es la doctrina woke, ¿no? Donde todo es relativo, donde el gallo es gallina, la gallina es gallo, pues se le ocurre decir que se siente gallina, siente gallo. Entonces ahí es tener los dos enfrentamientos. Un modelo moral woke contra un modelo moral cristiano, un modelo industrialista contra un modelo globalista antiindustrialista. Ese es el resumen de Estados Unidos. Pedro. Pues lo que ha hecho Trump en estos años es precisamente cambiar la orientación del Partido Republicano en la línea de lo que dice Marcelo. O sea, el Partido Republicano, a partir sobre todo de los años 80 con Ronald Reagan, se convierte en un partido totalmente volcado en el apoyo al libre comercio, en bajar los impuestos, en no preocuparse de que las industrias se vayan, porque lo importante va a ser el sector servicios. Con Trump está pasando absolutamente lo contrario. Es un giro descomunal. Le ha dado la vuelta al partido como un calcetín. Por eso lleva a Vance en la candidatura de vicepresidente. Trump llega durante la campaña de 2016, él lo que ofrece es más trabajos. Dice sí, jobs, 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 empleos, empleos, empleos. En parte azuzado por Steve Bannon, al que has citado, Marcelo. Y, en cambio, el Partido Demócrata, que era también un partido a favor de la industria, a favor de las clases bajas, de los polacos, los irlandeses, los italianos, los inmigrantes, se convierte ahora mismo de una manera clarísima del partido de la oligarquía. ¿Quiénes quitan a Biden, el candidato votado por los militantes demócratas? Lo quitan los plutócratas. En cuanto se ve que Trump balbucea en el debate que tuvo con Trump, pues salen los ricachones, Abigail Disney y no sé cuántos más, diciendo que si el Partido Demócrata, o digamos a decir, los militantes del Partido Demócrata siguen empeñados en que Biden sea su candidato, entonces van a dejar de dar dinero al partido. ¡Oh! Conmoción. Y lo quitan después de una campaña feroz por parte de la prensa seria.
Y está funcionando tan bien ese mecanismo, ese encaje entre la plutocracia y su partido, el demócrata, que en septiembre, hemos sabido, la campaña de Kamala gastó 270 millones de dólares en anuncios y demás parafernalia. La campaña de Trump no llegó a los 80 millones. ¿Quién tiene el dinero? El Partido Demócrata. ¿Quién es entonces el partido de los ricos? El Partido Demócrata. Lo sorprendente es que tengas a los famosos negros pobres de Alabama votando al partido de la plutocracia. Hombre, pues, sorprendente no es, en España también pasa. Sí, pero es que no les dan nada. De Alabama no, pero de Alabama sí. No, sí les dan. Bueno, Carlos quería decir algo. Sí, una cosa que decir, hay un debate fundamental que se superpone a lo que ha dicho Marcelo, entre lo nacional y tal, o digamos que es una característica muy típica americana, que es, a partir de determinado momento empieza a venderse la idea de que Estados Unidos no es tanto un pueblo como una idea. Bien. Es decir, el país es la representación de una idea y, por tanto... ¿Dónde empieza eso? Pero empieza muy temprano, John Quincy Adams y tal. Sí, bueno, sí, pero en eso, en una retórica, tú vas y dices, no, el pueblo americano está, digamos, orgánicamente constituido. En el momento eso empieza a convertirse en una idea fuerza que se vende en las elecciones ya progresivamente. Y con Obama, por ejemplo, llegó a su cúspide. Y claro, ahí choca con no. Nosotros, además de eso, que sí que hemos tal, nosotros somos un pueblo real. Hemos pasado muchas cosas juntos. Eso que se llama la Passionarnost, que llaman, ¿cómo se llama? El que era el inspirador del ruso que está, de Dugin. El inspirador de Dugin hablaba del Passionarnost, que es sufrir juntos, que es lo que hace un pueblo. Por cierto, a lo mejor una columna. La compasión, está muy bien eso. Sí. Mira, política de la compasión. Bueno, eso hay que quedarse. Bueno, sí, pues sí. Publicidad, ya, porque van a ser... Hay que irse... Pues nada, nos vamos. Si quieres hacer en 10 segundos... Bueno, pues en 10 segundos. Muy interesante el voto por correo, que está subiendo porque los republicanos están haciendo campaña en los estados capitales, en los estados cambiantes, a favor de ello. Y si quiere usted más, el miércoles de la semana que viene... Miércoles 30. Que ahí es en el Espacio Ardemás de Madrid, tenemos el cartelito, debate, Pedro, ahí estamos, debate Pedro Fernández Barbadillo, que ha sacado una foto no extraída en este estudio, con Carlos Esteban, que sí ha sacado una foto de este estudio. Se nota por la Trump chaqueta contra que me Kamala, falta. las elecciones más decisivas de la historia. Va a ser este miércoles a las 7:30 en el Espacio Ardemans, que es aquella Ardemans 66, que eso está María de Molina para arriba, cerca del Intercambiador y tal. Sí, por la Avenida de América. Ahí estamos. Sí, eso. No se puede perder, ¿eh? O sea, tiene que estar lleno. Tiene que estar lleno de gente, pues lleve usted buena provisión de lo que quiera para arrojarles y mientras debaten. Vámonos a la publicidad. A la vuelta, a ver, un clásico, Fernando Martínez Laínez, Los Tercios, saca libro. Y un honor recibirle, enseguida. Estamos de vuelta a los sones de la General, Gato de Viernes, Gato de Húsares y usted sabe que aquí tenemos dicho que el mayor acontecimiento de la cultura española en los últimos 20 años, evidentemente no es Almodóvar, tampoco que se inunde la Biblioteca Nacional, sino que es la reapropiación de la historia de España por el propio pueblo español, que es una cosa que ha hecho la gente, no lo ha hecho el poder. Han empezado a aparecer libros desde hace ya un cierto tiempo de recuperación de la historia de España, de la conquista de América, contra la leyenda negra, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una maravilla, porque se ha hecho contra el poder, que estaba en otro discurso de hispanofobia, etcétera, claramente marcado. Bueno, uno de los primeros que abrieron camino en esta historia fue, ahora ya 15 años, si no me equivoco, un señor que de repente sacó un libro sobre los tercios. Y la gente se quedó fascinada. Y dijo, ¿cómo mola? Ese libro era Una pica en Flandes, de Fernando Martínez Laínez. Y le tenemos hoy aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, un honor, en fin, que eres uno de los pioneros de, efectivamente, esa ola de recuperación de la historia de España. Pues es una alegría que me digáis eso, está muy bien, ¿no? Por mí, ya te digo, es un honor. Yo, además, creo que estoy contento porque veo que eso luego ha tenido tirón, efectivamente, tiene cierto tirón. Minoritario, por desgracia, yo creo, pero para lo que entendíamos por la generalidad del público, pero sin embargo observo que hay un creciente interés, sobre todo en gente joven. Sí.
por este tipo de temas. Y yo creo que ese es un punto de esperanza, digamos, de que la gente se interese por estos temas y de que la historia de España, pues efectivamente, nuestra mejor historia, por decirlo de alguna manera, se divulgue y se discuta, y se debata, porque evidentemente también nuestra historia también puede ser objeto de debate, ¿por qué no? Pero bueno, pues esto que dices, estas palabras que dices, pues me dan mucho ánimo y me alegran mucho. Porque, ¿cómo desembocaste tú en este asunto? Que es decir, tú llegabas después de una larguísima trayectoria de periodista en la agencia EFE, de corresponsal en muchos lugares, de una carrera de periodista brillante y tal, pero digamos convencional, es decir, no dedicada al mundo de la divulgación histórica. Habías escrito otras cosas antes, pero de otro género completamente distinto. ¿Y por qué te fuiste a Flandes a poner una pica? Pues esto empezó con un libro que publicamos con el general Sánchez de Toca, ya por desgracia fallecido, y publicamos un libro que se titulaba Tercios de España, la infantería legendaria. Sí, señor. En EDAF, ¿no? ¿Fue? En EDAF. Sí. Y entonces, bueno, pues se trataba de poner al alcance del gran público estas cosas que se empezaba entonces a hablar a raíz un poco también de la película esta de Ala Triste, empezaba a surgir un poco la historia esta de los tercios y tal. Y bueno, pues escribimos un libro queriendo puntualizar, con la intención de puntualizar sobre todo pues la realidad de los tercios y tal. Y ahí, bueno, con el general Sánchez de Toca, pues la verdad es que nos entendimos muy bien. El libro pues tuvo bastante éxito, podríamos decir. Y se ha convertido en un clásico, hombre. Claro, y entonces, bueno, pues ese libro ha quedado ahí y ha sido un poco el motor que luego pues, me impulsó a seguir escribiendo un poco sobre el tema, ¿no? Hay que tener en cuenta que para la época teníamos los estudios muchísimo más académicos de, por una parte, Albi de la Cuesta, que es un clásico absolutamente irrenunciable, Desfarges y tal, pero son los académicos, ¿no? Es decir, el salto al gran público en realidad empieza a darse con tus libros. Claro. Y a partir de ahí nos hemos beneficiado otros, por cierto, de esa ola de interés, ¿no? Claro, aquí chavales de 16 años, que es una maravilla. Claro. La idea era precisamente esa, no hacer un libro no hacer libros académicos, con todo el respeto por los libros académicos, sí, sino que estuvieran, digamos, que al alcance del público sentir y fuera una lectura, pues, lo más amena posible, lo más divulgativa posible, lo más, digamos, accesible desde el punto de vista del lenguaje incluso, y bueno, pues esa es la intención. ¿Sabe usted cuál es la maldición de la literatura histórica en España, historiográfica? Que la mayor parte de los historiadores académicos escriben para su departamento, por la propia coerción de la vida académica, ¿no? Entonces, al final, el tema de la divulgación histórica nos toca a los periodistas. Yo encantado, y Fernando ni les cuento, pero realmente es así, es decir, hacer un libro en el que se entienda todo con absoluto rigor, con todos los datos, además EDAF edita siempre con una profusión de imágenes, ¿verdad?, que es una maravilla verlo, eso efectivamente queda para libros como este. Marcelo Gullo se tiene que marchar, y como él es otro, por cierto, de los que abrió aquí la ola, como piquero de primera línea, con peto y espaldar y eso, te doy la palabra antes de que te marches, que se te va a echar la hora encima. Don Fernando, usted cuando empezó a escribirlo, ¿era consciente que iba a despertar la emocionalidad de los jóvenes? ¿Sabe por qué se lo digo? Mi hijo tenía 11 años. Cuando llegó, vía un video después de la lectura de uno de sus libros. Un video de los tercios, con una música, que quizás no era real y no tiene nada que ver, pero se emocionó y de ahí fueron los libros. Despertó su emocionalidad y al despertar su emoción, también despertó el cultivo de los valores, porque la gente quiere ser como algo bueno. ¿Usted era consciente cuando empezó a escribir que esto podía motivar la emocionalidad de los jóvenes y entonces eso servir como reconstrucción de los valores? No totalmente. Vamos a ver, hombre, uno cuando escribe un libro siempre tiene la intención, o sea, siempre tiene la esperanza de que el libro pues, tenga la mayor repercusión posible, ¿no? Pero la verdad es que no esperábamos que se produjera esa reacción tan favorable al contenido del libro y al tema este de los tercios, ¿no? Porque la verdad es que se sucedieron varias ediciones muy rápidamente y ahí sí me sorprendió un poco. Pero por otra parte, es un poco, yo creo que demuestra lo que estábamos diciendo antes, de que hay un cierto sector
de la sociedad o del público, de como queramos llamarlo, que sí parece que ha empezado a interesarse por estos temas, lo cual... Ahí tengo yo un elemento que preguntar, pero es la hora de que Marcelo se vaya. Así que dos cosas. Uno, recordamos el curso que tiene abierto Marcelo Gullo, online, la teoría de la insubordinación fundante, es decir, la clave de su pensamiento político y geopolítico. Es un curso online, es decir, por el internet. Usted se puede inscribir cuando quiera y como quiera. Empezó el 9 de octubre, pero se puede subir en marcha, que no pasa nada. Ulis, es decir, ulhis.com, y escríbase. Si se quiere inscribir en plan enteramente, va a tener que hacer un trabajo que le va a corregir Marcelo. ¿Que quiere ir solo de oyente? Pues también, pero del trabajo va a valer la pena. Tengo un trabajo que me ha corregido Marcelo Gullo. Es que, joder. Marcelo, gracias. Llévate el jinete de luz, que no se te olvide. Me lo llevo acá al jinete. La semana que viene. Mira, exactamente. de lectura obligatoria, este fin de semana, el jinete. La semana que viene no nos vemos porque no hay usuarios por la fiesta de... ¿Cómo? No. No, y además, pero el viernes por la noche emitiremos un documental sobre pero los vengo el caballeros de miércoles, Santiago. entonces. Yo tengo que venir una vez por semana. Pues 21 días, el gato de la noche normal, aquí, bueno, al de los señores mayores que hablan de política. Yo vengo, ¿eh? Pues venga. Yo una vez por semana tengo que venir. Muy gracias. Mil gracias a ti por todo, ¿eh? Gracias. Marcelo, hasta luego. Sacaba Marcelo un tema muy interesante, la cosa de los valores y el sentimiento de emulación. Porque cualquiera que escribe sobre estas cosas, lo que constata en las ferias del libro es que cada vez hay más gente joven, que te viene con una camiseta con el morrión, que seguramente en su vida había soñado que podía... Ostras, pero si hasta en los cuarteles vas y los chavales, los soldados, se ponen el chambergo horrible ese que tienen, que es una imitación del Boni americano, se lo calan así para que parezca un morrión de los tercios. Bueno, todo eso, ese sentimiento de emulación, es porque uno reconoce algo que es superior. Esto va para introducir el título del libro por el que realmente ha venido aquí Fernando y del que aún no hemos dicho palabra, que es Hermanos de Sangre, que es lo que acaba de aparecer ahora mismo. Tenemos además el cartelito del libro. Al final es una historia de inteligencia y de valores, además ¿cómo decir?, de fuerza. Y tú particularmente eres muy reacio además a hacer leyendas rosas. Es una historia de hermanos, de hermandad. La hermandad de los tercios en aquel momento, que era muy fuerte, era formar un vínculo casi indestructible por razones evidentes, porque era gente, digamos, que tenía la muerte asegurada casi de entrada en muy poco tiempo. Los tercios sufrían unas bajas tremendas y sufrieron bajas tremendas porque siempre estaban batallando, digamos, ¿no? Entonces, todo esto, eso se ve a lo largo de algunas de las batallas que hemos descrito en el libro este, se ve cómo al final el elemento humano, lo que podríamos llamar el factor humano, era preponderante en la mayoría de las victorias, ¿no? O sea, el hecho de que en un momento determinado había un núcleo de hombres ahí de guerra que se proponían no ceder o se proponían avanzar o simplemente resistir, y eso es lo que aseguraba en muchísimos casos la victoria. Ese punto, digamos, de decisión era el que aseguraba la victoria. Y eso estaba en gran parte fundado por esta hermandad que yo llamo hermanos de guerra, hermandad de la gente que combatía los tercios, que era una especie de espíritu de cuerpo, que en muchos casos indestructible. Y además no solamente era en la guerra, sino que luego ese espíritu de cuerpo se manifestaba también en los motines y se manifestaba incluso en las sublevaciones cuando había que a veces protestaban, y con razón, ¿no? O se amotinaban, lo que sea. Y ese vínculo no se rompía ni siquiera con los motines, al revés. Era organizadísimo el motín. Los amotinados, como tú sabes, eran organizadísimos y la disciplina era todavía mucho mayor cuando estaban amotinados que cuando no estaban amotinados en interno. Hermanos de Guerra es fundamentalmente un libro de historias de grandes batallas victoriosas, ¿no? Está subrayando, enseguida os dejo la palabra, y es que es un tema que me apasiona. Vamos a ver, no se nota, ¿verdad? Valientes había en todas partes. Había lasqueretes valientes, había soldados flamencos valientes. O sea, no era solo una cuestión de valor, de que bien puestos los tengo. Estamos hablando del primer ejército, bueno, de la época, enteramente profesional, también enteramente popular, porque son de extracción de todas las extracciones sociales.
que lo que les hace estar juntos precisamente es el sentimiento de hermandad inspirado por un espíritu de cuerpos, el que Calderón retrata en sus célebres versos, este ejército que veis, vago al hielo y al calor, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además, por así decir, al que lo abraza, a cambio de una disciplina feroz, le compensa, sin embargo, con la conciencia de haber llegado a un estrato superior en una sociedad tan jerarquizada como la de la época. El honor ahí claro. Influía. Al principio del libro lo destaco porque es verdad. Ese sentido del honor, que ahora nos parece tan lejano en muchos aspectos, en aquella época estaba muy acendrado, ¿no? Y entonces la honra, cualquier cosa podía ser tolerable menos perder la honra, menos perder el honor, o menos que fuera la fama que quedaba. Sí, sí. Y de hecho en algunos de estos casos, de estas batallas que se citan aquí, hubo derrotas también, yo las cito, porque además creo, pero las cito porque no se perdió la honra, es decir, los tercios de hecho, sufrieron derrotas, pero esa especie de espíritu de hermandad de guerra en el que la honra se mantenía como valor primordial, no se perdió ni en las mayores derrotas. En Castelnuovo, por ejemplo, que es una masacre. En Castelnuovo mueren como héroes. Claro. Mueren muchos. Claro, hay un ejemplo, es decir, incluso ya casi con una especie de desplante, ¿no? Cuando los turcos llegan allí a la muralla de Castelnuovo y les dice Barbarroja, pero bueno, que vamos a machacar, que no sé qué. Que sois 5.000 y nosotros 50.000. Pues que vengan cuando quieran. Y de Sarmiento, bueno, esa especie de gallardía es lo que caracterizaba en muchos casos a los tercios, es verdad. Eso hay casos en la historia que están muy documentados. Tú sabes que una de las cosas en las que se estuvo a punto de emprender fue una campaña contra China, porque se pensó incluso en conquistar China. Ajá. Y entonces, para conquistar China, pues uno de los capitanes generales que había allí se elaboró una especie de informe, de documento y tal, que le dio además a Felipe II, y la idea es que nada, pues esto con 5 tercios, con 4 tercios que vienen allí, conquistamos China. Es el arzobispo de Manila, el que escribe, quiero recordar la historia, es una cosa así. Sí, no recuerdo exactamente. Es muy impresionante esa historia. Era un personaje de estos, sí, que dijo, no, si es que con 3 o 4 tercios pues vamos a por China, ¿no? En fin, había una... Eso es moral. Joder, qué país. En fin, fíjate. Pedro, Carlos, en fin, yo ya me callo, lo prometo. Sí. Esta semana he estado en Alcalá de Henares para presentar un libro y que ahí he conocido al concejal y teniente de alcalde Víctor Acosta, que me comentó que a principios de este mes en Alcalá organizan una reconstrucción, un acto de los tercios, y que este año han llevado a casi 400 personas. Es decir, esto está totalmente superado, se ha vuelto absolutamente popular, todos estos grupos de reconstrucción. Además, incluso hay una implicación por parte de las instituciones, al menos de alguna. Ya supongo que en determinados municipios, por desgracia, es imposible que esto suceda. ¿Tú crees que esto va a parar aquí o va a seguir todavía muchísimo más? Pues es una buena pregunta, pero yo quisiera ser optimista, pero no sé, tengo mis dudas. Ahí ya esto puede ser un impulso también un tanto aislado, en el sentido de que bueno, pues hay sectores sociales también que no llegan a entender muy bien esto de recuperar el pasado, parece una cosa muy fuera de onda y tal. Y yo quisiera creer que efectivamente pues esto puede ir para adelante, sobre todo por lo que implica desde el punto de vista del estudio y del conocimiento de nuestra propia historia, ¿no? Porque claro, que es lo fundamental, que esto de los tercios sirva para conocer nuestra propia historia y sirva para contrastar efectivamente pues cuando, digamos, en un momento determinado se hicieron las cosas bien y cuando se hicieron menos bien, pero que siempre que sea algo que nos dé una perspectiva del momento culminante, del momento en el que realmente fuimos fuertes, fuimos importantes en la historia y fuimos, digamos, tuvimos una solidez desde el punto de vista, iba a decir geopolítico, que luego no se ha vuelto a recuperar.
Bueno, pues con esa visión, ¿a quién podemos, por lo menos que nos quede el recuerdo, que nos quede, digamos, la memoria de lo que efectivamente fuimos, lo que efectivamente hemos sido? Y eso es historia, independientemente de que luego, bueno, pues la realidad actual, pues a lo mejor contraste mucho y no del todo favorablemente con la pasada. Sí. Mire los muros de la patria mía, ¿no? Algo así. Es un poco eso, efectivamente. Sí, un tiempo fuerte ya desmoronado, ¿no? Ahí estamos, Carlos. Sí, pues eso era, ojalá, como te dices, pero no sé, habrá que esperar. Yo creo que es pronto todavía para lanzar las campanas al vuelo. Este país es, como sabes, en algunos aspectos muy contradictorio y áspero, entonces hay que esperar un poco, a ver por dónde se desarrolla la cosa. Pero bueno, en cualquier caso, esto siempre nos debería servir de ejemplo desde el punto de vista histórico, por lo menos para contrastar eso, para contrastar la actualidad con... Aparte de que no hay posibilidades, ningún país puede, yo creo, superar su propio pasado. Si no tenemos pasado, no tendremos presente y no tendremos futuro, sobre todo no tendremos futuro. Y el futuro pues empieza en el pasado, como todo el mundo sabe. Y en ese pasado es donde tenemos que intentar bucear en nuestros mejores momentos, claro, para que nos sirvan de ejemplo, ¿no? Carlos. Bueno, yo supongo eso que ha dicho Pedro y también José Javier, en cuanto a hay un resurgir del interés y tal, pero yo creo que efectivamente la refiguración de los textos, de los tercios, va a tener mucho que ver con la superación de la leyenda negra en general. Quiere decir que va a ir un poco todo unido, pero lo que yo he podido leer a vosotros fundamentalmente es la descripción de un cuerpo que fue absolutamente dominante, un cuerpo... Entonces yo lo que quería preguntar es, vale, ahora por razones políticas fundamentalmente todo eso ha quedado como atrás, pero nosotros vemos, por ejemplo, los marines, los genízaros, todo eso, y no vemos lo mismo en los tercios. Pero lo que me interesa es, entonces, esa visión en el momento en que existían los tercios, ¿cómo era? Es decir, ¿cómo veía Europa los tercios? Y cómo también se integraban en ellos, porque evidentemente era un cuerpo que estaba lleno de... No era exclusivamente español, ¿no? Yo creo que Europa nos veía con mucho miedo. Por eso, pero que si se lograra recuperar ese prestigio real que tuvo entonces, ¿no? Eso nos veía con mucho miedo. Y eso también yo creo que hay que enlazarlo con la leyenda negra. Es decir, la leyenda negra, en definitiva, era un acto de guerra, era una manera de combatir. Era propaganda de guerra, efectivamente. Pero por eso digo que la admiración por los tercios supongo que se vio... Yo, por ejemplo, cuando me enteré que Guy Fawkes, ese que quiso votar y tal, era un soldado de los tercios, me dejó completamente... Los tercios tenían una composición fundamentalmente española, mayoritariamente, e italianos, teniendo en cuenta que el sur de Italia era Reino de Nápoles, ¿verdad? Había otras unidades que venían de otros lugares, hubo incluso irlandeses, pero era fundamentalmente nacional. Quizás eso es lo que le da también un espíritu tan particular. Yo creo que porque ese elemento que estaba subrayando Fernando antes, del honor como divisa, que eso está en la Guardia Civil, ¿no? ahora mismo. Bueno, es que es una cosa muy nacional, muy de la cultura propia. Sí, pero es decir que cuando hay un cuerpo de ese tipo que atrae, pues hombre, digamos que los extranjeros más esforzados intentan entrar en él. No me acuerdo quién es ese general francés que decía que cada soldado español que es un jinete y es un... No me acuerdo quién era, pero es una cita célebre, es decir, era universalmente reconocido porque funcionaba muy bien, pero era esencialmente una cuestión de organización, disciplina, dedicación, abnegación, sacrificio, guardias... La guardia, esa frase tan engorrosa para cualquier soldado de que la guardia es la verdadera escuela del soldado, aparece entonces, con los tercios precisamente. Sí me interesa, porque esto, bueno, tú lo sabes, pero que yo creo que a lo mejor hay gente que lo pregunta. Los tercios españoles eran exclusivamente españoles. Sí. O sea, podía haber tercios italianos, que hubo, pero que no fueron los primitivos. Porque al principio, como sabes, los italianos se manejaban por coronerías, fundamentalmente. Pero los tercios españoles eran españoles. Solo estaban constituidos por voluntarios peninsulares que llevaban allí y tal. Y luego, además, todos los mandos eran españoles.
con la particularidad de que los mandos de tercios españoles podían mandar también tercios de otras nacionalidades, cosa que no ocurría nunca. Es decir, no podía un irlandés, por ejemplo, mandar tercios españoles. O un balón, y sin embargo, sí que había oficiales españoles mandando balones. Pero es que eso yo creo que se presta a confusión. Otra cosa es que dentro del conjunto del ejército hispano, pudiéramos llamar, pues lógicamente los tercios españoles eran una minoría, claro, porque había... Las genetes, como alemanes, como todas alemanes, las genetes, y tal. Pero cuando, en una confusión, cuando se habla de los tercios españoles, solo eran españoles, y estaban compuestos por españoles, con mandos españoles, y sin ninguna otra nacionalidad por medio. Luego había, a lo mejor en algunos casos, llegó a haber hasta tercios valones, y llegó a haber hasta tercios irlandeses. Alemanes nunca, porque alemanes siempre se regían por regimientos, como sabes y tal. Pero bueno, eso sí me interesa dejar claro. Cuando se habla de tercios españoles, es que los tercios españoles estaban hechos de muchas nacionalidades. No, tercios españoles eran españoles. Y luego había otros tercios de otras nacionalidades que le podrían llamar tercios a otras unidades. Y los alemanes, efectivamente, era la gente más desorganizada del mundo. O sea, esa idea que tiene usted ahora del alemán como una cosa cuadriculada, ordenancis, eso es a partir de Bismarck. Antes, bueno, las historias de las genetes alemanes en el campo de batalla, para no creérselo. O sea, qué gente más desastrada, por Dios. Sí. Sin embargo, el duque de Alba llegó a escribir: no mande usted más italianos, le decía al rey. Por favor, italianos no. Otro que tal. Mande alemanes o españoles. Te voy a hacer, para cerrar la pregunta, salvo que Pedro quiera añadir, No, simplemente quería poner un poquitín una guinda, decir que leí que en la batalla de Pavía los españoles, los imperiales la ganan porque son los suizos, a sueldo de los franceses, los que rompen la formación para conseguir más botín. Tenían que marcharse temprano a recoger la cosecha y tenían órdenes estrictas de no romper la formación, de atacar con los demás, con los franceses, y ellos, como tenían prisa y querían botín, rompieron y atacaron primero. Y eso fue la excusa, el motivo que llevó a los imperiales a pillar a los franceses y suizos desorganizados y entre dos fuegos. Eso lo dicen los franceses. La batalla de Pavía, la verdad es que tiene muchas facetas, porque fue una batalla confusa, y además se desarrolló, como sabéis, en el interior de un parque, o sea, un recinto cerrado, fue casi un cuadrilátero. Podía ser un cuadrilátero allí para que las fuerzas se midieran en sitio cerrado y tal. Y lo que fue la genialidad de Pescara, porque cuando hubo un momento en que la caballería pesada francesa y la artillería estaban machacando a las tropas imperiales, y Pescara vio una ocasión, cogió 300 arcabuceros y le dijo a Lannoy, que estaba el virrey Lannoy, que estaba entonces de jefe, y le dijo: oye, vamos para allá, porque yo creo que a esta gente la tenemos cerca y entonces se meten esos arcabuceros por el flanco de la caballería pesada francesa y los machacan, porque los arcabuceros españoles eran palabras mayores, por lo visto. Cuando los arcabuceros españoles empezaban a disparar por la disciplina, por yo qué sé, por el entrenamiento que debían tener, por la tal. Y esta unidad de 300 o 400 arcabuceros españoles que desgaja Pescara del cuerpo principal es la que machaca la caballería pesada francesa. Y a partir de ahí cambian las tornas y ya empieza, digamos, la batalla a decidirse del lado imperial. La pregunta que te quería hacer para cerrar es una pregunta que tendría cualquier becario, pero da igual, porque seguro que es la que se hace también cualquier espectador. Elige una batalla, cuéntanos una batalla, dinos una batalla que tú llevarías al cine mañana mismo. Mañana mismo Nördlingen, a lo mejor. Ah, bueno, claro. La última gran victoria, efectivamente. 1634. No, hubo más. Hubo Valenciennes, ya en el año 1656 todavía los tercios tuvieron una actuación muy buena y fue una batalla importante. Pero Nördlingen fue como dijéramos, en una jugada de ajedrez, donde todas las piezas se movieron de una manera muy armónica, muy organizada. Y además, bueno, pues con el ejemplo de la resistencia, porque en definitiva la batalla se decide en una colina, y en esa colina, la colina de Albuch, ahí aguantan los tercios. Había un tercio español, por cierto, y un tercio italiano, pero el tercio español, por lo visto, aguantó más o tuvo más tiempo y tal. Y en resumidas cuentas, en esa colina se decide todo en unas horas.
porque los suecos... Es que es otra historia muy interesante esa, porque los suecos tenían un ejército fabuloso. Los suecos, a partir de principios del 17, empiezan a incorporar técnicas nuevas, armas modernizadas, claro, y son letales, efectivamente. Sí. No, por eso digo. Así que se pueden llevar, vaya, Norlin sería otra. Hombre, San Quintín, por lo que representa también desde el punto de vista del apogeo, yo le digo ahí el apogeo de los tercios. Se combina la mejor tropa, digamos, con una cosa que no abundaba mucho en España, como sabes, que era el dinero. Y en aquel momento el rey tenía dinero. Y bueno, entonces estaban los tercios muy bien equipados, muy bien armados, la logística era muy buena. Y eso, o sea, San Quintín podría ser. Pero no hacemos nunca nada de batallas nuestras, no sale nada. A ver si se anima alguien. En fin, a ver si se anima alguien. Vamos a ver, en San Quintín, el tipo que construye el puente para que pasen los españoles es un exgobernador del emperador, alsaciano él, en Hungría, que se lleva de Hungría las cepas del vino de Tokaj. Razón por la cual el vino de Tokaj se está haciendo en Alsacia durante siglos, hasta que los húngaros hace 30 años han hecho, oiga, que esto es nuestro, y se acabó. Es que el mundo aquel era interesantísimo, pasaba de todo. Fernando, yo quiero contar una cosa. Hace 2 años, 2 veranos, tuve la oportunidad de dar una conferencia sobre los tercios a los legionarios del tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión. Solo de ver las caras de aquellos chavales que decían, yo quiero ser así. En fin, le entra a uno la impresión de que efectivamente, que va, no hay nada perdido, al revés, todo está por ganar. Y precisamente esa ola empezó con libros como los de Fernando Martínez Laínez. El último, recordamos, Hermanos de Sangre, en editorial, que se me ha ido de la olla. Perdóname, Hermanos de Guerra. ¿Qué he dicho? No de sangre. Has dicho Hermanos de Sangre. ¿Hermanos de Sangre qué es? Pues es una novela de un norteamericano sobre tropas de Estados Unidos. Hermanos de Guerra, da igual porque estaba apareciendo ahí, Hermanos de Guerra, editado en Espasa. Hermanos de Guerra, editado en Espasa, de Fernando Martínez Laínez. Fernando, gracias mil. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Nosotros vamos a seguir sumario. Esta semana, no nos vamos a la publi. O si queréis, sí, Raquel, lo que tú me mandes. Si así sale Fernando y volvemos, vale. Porque esta semana la abríamos contando una cosa que en España no está contando nadie, que son los estudios científicos en Japón y en Países Bajos particularmente, en Alemania también, sobre los efectos secundarios de la vacuna contra el coronavirus. Y aquí está todo el mundo callado. Y las sociedades médicas diciendo, no, que vacunen a los niños. Oiga, eso hay que contarlo. Así que así lo contábamos esta semana con Ana Angelova. Un nuevo estudio alerta sobre la posibilidad de que la vacuna COVID tenga algo que ver con el exceso de mortalidad registrado desde el inicio de la pandemia. El estudio en cuestión ha sido publicado en una de las revistas científicas más prestigiosas a nivel mundial. El exceso de mortalidad se ha mantenido alto en el mundo occidental durante 3 años consecutivos, a pesar de la implementación de medidas de contención de la COVID-19 y vacunas contra la COVID-19. Esto no tiene precedentes y plantea serias preocupaciones. Recordar los peores momentos de la COVID-19 implica recordar también la esperanza con la que se hablaba de las vacunas. La carrera por conseguir un suero efectivo, sin embargo, no logró traer la solución definitiva para cortar la transmisión. Por ello, después se dijo que aunque no conseguía evitar el contagio, sí hacía que pasases el virus de manera más leve. Pero había más. Estas vacunas, reconocen los expertos, pueden haber tenido también efectos perjudiciales. Los autores señalan que tanto sanitarios como ciudadanos comunes notificaron lesiones graves y también muertes relacionadas con la vacunación en las distintas bases de datos de sus respectivos países. Sin ir más lejos, la Gaceta publica que 1 de cada 5 alemanes vacunados afirmó haber experimentado efectos secundarios y el 40% además considera útil la creación de un comité para investigar cómo se gestionó la pandemia. Y es que a pesar de la vacunación masiva en Occidente, el gráfico facilitado por los investigadores lo deja claro. En Europa, Estados Unidos y en Australia se registró un exceso de muertes en 2020. A pesar de la vacuna facilitada, a partir de 2021 hubo picos en los que ese exceso de muertes aumentó, 1,2 millones en 2021 y 800.000 en 2022. Los investigadores aclaran que estas cifras no se refieren solo a muertes provocadas por el virus, sino también por posibles efectos indirectos de las estrategias sanitarias, entre las que encontramos las vacunas.
Quizás el hecho de que se hablase de la vacuna como escudo para la propagación y que después no fuese así ha sido una de las mayores evidencias de los fallos en la gestión. Eso y la censura en torno al tema, claro. Nos explicaron que la vacuna evitaba la transmisión. Los jóvenes de 15 o 20 años no corrían peligro, no terminaron en la UCI. Los vacunamos a todos explicándoles: si te vacunas lo haces por tu abuelo, tu abuela, por los demás. Eso fue todo. De hecho, descubrimos bastante rápido que no era cierto, pero estaba prohibido decirlo. Es increíble. Lo cierto es que Países Bajos y Francia no son los únicos países que han denunciado activamente que algo no ha ido bien. Uno de los últimos que ha retomado el tema de los efectos secundarios es Japón, donde un equipo de investigación de la Universidad de Keio y del Hospital de Yokohama ha descubierto un aumento de casi un 5000% de casos de insuficiencia cardíaca. El riesgo de miocarditis es, según dicen, entre 20 y 50 veces mayor después de recibir la inyección. Después de que emitiéramos este reportaje de la Angelova este lunes, espectadores muy queridos y nos quieren muchísimo y que me escriben permanentemente, y se lo agradecemos porque ya vosotros formáis parte de este programa precisamente por ese diálogo, ¿verdad? Mantenían cierto debate sobre la cuestión. Decían: es que ya no queremos seguir hablando de esto. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que, claro, es vuestra posición como ciudadanos, pero la mía, como periodista, con perdón, es que esto se tiene que saber. Se tiene que saber. Aunque solo sea para que no vuelva a pasar, pero se tiene que saber y eventualmente, por cierto, pedir responsabilidades, porque esto no ha hecho más que empezar. En los Estados Unidos, y el otro día lo contaba César Vidal, al que desde aquí mandamos un saludo, porque durante la pandemia se conectó con bastante frecuencia con nosotros, ¿verdad? Lo comentaba en su espacio. En la red. Baric se llama el científico en cuestión. Ha quedado ya palmario, es decir, está demostrado en las propias instituciones legislativas de los Estados Unidos que todo el problema es lo que aquí un día contó Carlos Esteban con Alex Lahain. Yo me acuerdo perfectamente de ese programa porque a mí me abrió las entendederas. Es decir, Obama prohíbe los experimentos de ganancia de función con virus, es decir, producir virus nuevos para supuestamente poder combatirlos. Como Obama los prohíbe porque son peligrosos, se van a China a hacerlos. Y los que se van son americanos a China, a Wuhan, entre otros lugares, otros pagados por Bill Gates. Y de allí algo se escapa. Aquí hay un tipo clave que ahora mismo nadie sabe dónde está. Anthony Fauci. No, Fauci tampoco. No, Fauci era un poco el intermediario. No, el científico que concibe la operación. Ya. Bueno, tendrá que salir. Aquí y usted piense en la anomalía que es que en un país tan adocenado desde el punto de vista de la opinión como Francia, que es un infierno, puedan salir periodistas contando: dijimos esto que es mentira porque nos obligaron, y en España todos callados como como puertas, todos. En los Estados Unidos puede ir al Congreso este asunto para que alguien cuente la verdad, y aquí la Sociedad Española de Pediatría pidiendo todavía que se vacunen a los niños. No, es que es todavía peor. Es que quieren vacunar a los niños contra la gripe y ya de paso contra el virus dichoso en los colegios. Se supone que los colegios no son sitios donde vacunar a la gente, pero da igual. ¿Dónde los tienes a los niños atrapados para adoctrinarles en ideología de género, para enseñarles una lengua propia que no habla casi nadie? Y una historia de España horrible. En los colegios. Hay que hablar de esto, por mucho que moleste a algunos de nuestros oyentes, cosa muy comprensible, porque nadie quiere recordar que fue maltratado, que fue engañado. Que fue encerrado, que fue aterrorizado sistemáticamente. Claro. Pero hay que hablar de ello. Si hace unos días, hablando de que la gripe volvía a España, joder, ¿qué invierno no ha vuelto la gripe a España? Te decían que como había mucha gripe, que Sanidad, el ministerio que dirige la Mónica, como es médico y madre, la Mónica García, estaba pensando imponer las mascarillas en los hospitales. Más dinero. Más dinero y además anticientífico. Estos son los que están todo el día con que no se les cae la ciencia de la boca. Y resulta que es absolutamente anticientífico que las mascarillas dichosas impidan el contagio de cualquier virus de estos.
Ya está, eso, más negocio, pero es también más miedo, más aislamiento, más aborregamiento de la población. Hace unos días, Bill Gates, otra noticia que no se ha dado en España, estaba en no sé qué entrevista o panel del World Economic Forum y le preguntaban a Bill Gates, reconocido virólogo mundial, gran autoridad en medicina, si podía volver otra pandemia. Y dice, hombre, el primer peligro que tenemos es que haya una guerra. Pero ahora bien, si superamos la guerra, entonces sí. Entonces habrá otra pandemia, creo que la fechaba para 2030. Claro, Hombre, o sea, la máquina no puede parar. La máquina del miedo, la máquina del dinero no puede pararse. Un tipo que dice, y cualquiera puede ver un vídeo y una vez y otra vez y otra vez, hablando de la superpoblación y que acaba diciendo que debe desaparecer por lo menos un 15%, reducirse la población mundial, y dice, es un objetivo difícil, pero estamos haciendo grandes cosas, por ejemplo, con las vacunas. ¿Cómo puede una persona decir, asociar las vacunas con la reducción de la población? Es decir, eso ya empieza a mosquearte mucho. Pero en realidad, vamos a ver, yo entiendo perfectamente a la gente que no quiere ir a hablar de este asunto, por dos razones muy sencillas. Por una parte, estamos ya estragados de malas noticias y es lógico que no se quiera volver a hablar de ello. Y otra es que hay un grupo, que eso lo entiendo perfectamente, que bueno, que se vacunó y lógicamente no quiere oír hablar de que le puede pasar algo malo. Me parece perfectamente racional y normal. Pero es que pasa una cosa, y es que lo que vivimos hace, ¿cuántos? ¿2 años? No, 4. 4 años, ya fíjate. Ya ha cambiado el mundo para siempre. Y es probablemente el experimento más grave, más criminal que se ha dado nunca. Vamos a seguir hablando de esto inmediatamente después de la publicidad. Es el experimento más criminal, efectivamente, en España y fuera de España. En España se vio además, porque esto nos va a llevar insensiblemente al siguiente tema, se vio además que todos nuestros derechos y libertades no servían para nada. Para nada. Oiga, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el estado de alarma. ¿Y qué más da? Bueno, lo dicho, Publi, seguimos con este asunto y vamos a lo otro, al hundimiento generalizado del país. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el ejército de nuestra madrina Paz, que hay que recordar que empezó con el más veterano. Este es el bisabuelo del cuartel, y a partir de ahí... El visa del cuartel, y a partir de todo lo que ha venido después. Para los que os habéis incorporado jovencitos, que sepáis que en los cuarteles el más veterano era el bisabuelo. Entonces, el bisabuelo, abuelo, padre y Cucli, que era el recluta. Bueno, pues este es el visa. Vale, estábamos debatiendo sobre la cuestión esta de la vacuna, COVID, etc. Yo quiero señalar muy particularmente a la responsabilidad de los periodistas, que además aquí desde el principio lo dijimos. Uno entiende perfectamente que el poder habla y lógicamente uno escucha. O sea, lo último que uno va a pensar es que su ministro de Sanidad le va a aconsejar algo malo para la salud, ¿verdad? Bueno, en condiciones normales, lo que era el viejo estado padre o madre, ¿verdad? Y lo último que uno va a pensar, ahora ya no tanto, ¿verdad? Hay que empezar a pensar. ¿Perdón? Es lo primero que hay que empezar a pensar. Bien, vale, sí, pero eso, recuerda tú que ese argumento salió precisamente en los debates acerca de todo aquello. Que los medios de comunicación, todos de consumo, iban a decir lo mismo, sabiendo que no era verdad, otros negándose a aceptar que no era verdad, previo unte, y dejando la verdad reservada a una exigua minoría a la que se insultaba todo el tiempo, que éramos nosotros y otros muy poquitos más como nosotros. Ahora aparecen estos periodistas franceses. Esto es muy importante. CNews es el contexto. CNews, ¿usted se acuerda cuando contamos esa historia de una cadena de televisión francesa que Macron quería cerrar? Toda la izquierda quería cerrar, pues una cadena del grupo Bolloré. Era una cadena de derechas, en abierto, la única cadena de derechas que hay es CNews, que se le obligó a comparecer a Bolloré en el Senado, porque allí todas las señales de televisión son concesiones públicas, para que aceptara tener que meter en sus programas contenidos progresistas, una cosa de locura. Esa cadena, que en esa cadena aparezca esta gente ahora contando esto, aparte de una provocación al poder, es
por parte de estos periodistas. Evidentemente un gesto que les honra, aunque sea una expiación de pecados pasados, y además un indicio, oiga, que, vamos a ver, si aquí sacamos el vídeo de Iñaki Gabilondo cuando la gripe aviar fue, sí, ¿verdad?, denunciando el negocio farmacéutico, y esta vez todos callaos. Bueno, los medios son los responsables fundamentales, porque lo único que legitima realmente su existencia es que sirvan para informarse, sabiendo de antemano pues que uno puede decir una cosa, otro la contraria, los puntos de vista son libres, unos se equivocan, otros, como Carlos Esteban, no, pero vamos, o sea, esto... Es una maldición. Que salgan unos señores diciendo, mentimos a la población sobre la vacuna, les dijimos que evitaba el contagio sabiendo que era mentira, porque nos obligaron, ¿de verdad? Pero vamos a ver, una cosa, cuesta muchísimo, ¿vale? Porque es hacer así, darle la vuelta al cerebro completamente. Totalmente. Y es, en lugar de decir, ¿pero por qué nos iban a engañar? ¿Qué es lo que, digamos, nos ha salido durante décadas? De forma natural, claro, de forma natural. exactamente. Lo que tenemos que empezar a decir es, ¿por qué nos van a decir la verdad? ¿Por qué nos querrán engañar? No, es ¿por qué nos van a decir la verdad? Es decir, decía San Agustín que en nada se diferencia de una banda de ladrones un gobierno si no es por la justicia. Y estamos en esas. Quiero decir, efectivamente, ¿por qué se van a diferenciar en nada? Es decir, nos consta que esta gente es profundamente inmoral y que tiene una ambición desmedida, que muchísimos de ellos son psicópatas visibles y que harán lo que sea. Es decir, tenemos unas... Es decir, ¿quién vende las vacunas? ¿Las vacunas son gratis? A lo mejor para nosotros sí, directamente para el que se pone la vacuna, pero desde luego está entre los presupuestos y hay muchísima gente que se beneficia directamente, evidentemente, la farmacéutica y luego por medio los que obligan a ponerse la vacuna también se llevarán una parte. Eso es lo que hemos podido ver con el tema de algo mucho más sencillo, como son las mascarillas, en todo este follón que se ha montado en torno a Koldo y demás. Entonces, la idea es, si chercher l'argent, es decir, que sí que tienen una razón para eso. Lo otro sería, no, es que son unas personas que solo piensan en el bien de la humanidad. Eso no cuela, es que eso no es real, es que eso no es lo que vemos en nuestro alrededor. Es decir, son tipos implacables, empresas absolutamente gigantescas para las que determinada decisión puede ser perder una millonada o ganar una millonada. En este caso han ganado una millonada. Y simplemente, pues eso, bueno, comprando voluntades. Mira, Gabilondo hizo su discurso del miedo, así lo llamaba, negocio del miedo, contra la supuesta epidemia, epidemia de gripe A, como lo llamaba, sí, gripe A, en 2010. ¿Qué pasó para que 10 años después fuese uno de los abanderados del pinchazo de esto? Hay que preguntárselo, ¿verdad? Claro, porque hubo detrás un político alemán que lo denunció y tal, y todavía estábamos a tiempo, todavía las farmacéuticas no habían cooptado hasta tal punto a la clase política y mediática. Pero ya lo hacen. Tú miras ahora CNN, ¿vale? Y cada 2 por 3, espacio tras espacio, el espacio publicitario, ves constantemente Pfizer, Pfizer, Pfizer. A veces ves la mesa como esta, y atrás el símbolo de Pfizer, porque lo paga todo. ¿Para qué lo paga? ¿Por qué lo hace? Porque es que le gusta mucho eso y son muy buenos y quieren que tú estés muy bien informado. ¿Y quién es el único político norteamericano que ha hablado, bueno, el único no, el último gran político norteamericano que ha hablado en contra del negocio de la sanidad y de las farmacéuticas? Robert Kennedy. Robert Kennedy, que recuerde que lo sacábamos ayer aquí. Es que el tema, que de verdad que el tema es muy importante. Aquí estamos como estamos, ¿verdad? Literalmente la vida a la muerte. Simón, no sé qué. Usted ha visto a Robert Kennedy, lo vimos aquí la semana pasada, apoyando a Donald Trump, su candidatura de presidente de la primera potencia del mundo, con un discurso precisamente contra todo esto, de lo que en España es mejor no hablar. Yo insisto, subrayo una vez y otra, la cuestión de los medios y la cuestión de las instituciones. Y esto seguramente es lo más terrorífico. Los españoles estamos muy mal acostumbrados, porque aquí el Estado de Derecho funciona mal que bien desde Franco. Sí, desde Franco. ¡Hala, lo que he dicho! Sí, desde Franco. Entonces uno se fiaba, normalmente. O sea, la policía normalmente no te va a hacer daño.
Si protesta, sí, a todos nos ocurre alguna vez. Bueno, Pedro no, pero a los demás... Yo he sido siempre gente de orden. A los demás sí. Pero ya me entiende usted, es decir, cada cosa está en su sitio. Obras, sabes moverte, sabes de quién te puedes fiar y de quién no. Si un colegio de médicos dice fumar es malo para la salud, pues será verdad. Claro, pues sí, es cierto. El médico te recomienda no sé qué, pues tú lo haces. El colesterol. Pides otra opinión y tal, pero bueno. Pero claro, que todo el sistema al mismo tiempo te mienta, eso es terrorífico. Hombre, sí, pero si tú ves que ese sistema, detrás de ese sistema, quien lo paga son los mismos, hay una razón muy No, pero es que tú no lo ves después. Bueno, ya. Que es precisamente lo que demostró esta situación. Es decir, de repente descubrimos que el carácter público de nuestras instituciones, que a nosotros mismos nos hemos dado, como lo de la Constitución, se ha prostituido entero. No, y no solo eso, sino que no existen las soberanías nacionales. Es lo que se demostró en pandemia. Además. No, pero es que fue una cosa tremenda. Es decir, lo normal en cualquier otra época de la historia, ante una tal, es que cada uno hubiera tenido un plan, unas decisiones, y en todo caso se podrían copiar, mirar a ver qué está funcionando a Francia, qué está funcionando a Inglaterra. Pero no fue así, fue todos las mismas y equivocadas. Yo estaba tratando de pasar al otro tema, precisamente, pero tiene mucho que ver con esto. En España, ¿qué se hizo? Pues mientras usted estaba y yo aquí aplaudiendo en el balcón, ¿verdad? No, tú no estabas aplaudiendo. Pues por empatía, coño. Carlos. Repito, aplaudiendo en el balcón Pedro y yo, Carlos no. Eso es. Los otros se lo estaban llevando crudo con un señor que era comandante de la Guardia Civil, ayudándoles a forrarse, y el director general de la Guardia Civil, político, avisándoles, ojo, que os están investigando, y Moncloa firmando cosas, taca, y un señor paseándose por los ministerios, venga a comprar mascarillas, que nadie sabe dónde está el dinero, y con frecuencia las mascarillas, ¿verdad? ¿Y no pasa nada? Bueno, sí, claro, empieza a pasar que uno tiene la impresión de que todo se está hundiendo. Es decir, esto se ha roto. Hemos visto el Tribunal Constitucional convertido en una prolongación del poder personal de Pedro Sánchez. Al fiscal general del Estado, lo mismo, pero además imputado por el Tribunal Supremo. A los etarras... Banco de España. Banco de España. Al Banco de España, ocupado por el señor... Por un ministro. Por el señor Escrivá. A los etarras, beneficiados por un tejemaneje reglamentario de tal. A los separatistas, amnistiados y diciendo queremos más porque aquí mandamos nosotros. O sea, ¿qué carajo está pasando? Bueno, y todo esto alguien que no ganó las elecciones. Imagínense si las llega a ganar. ¿Y enfrente qué? Pues enfrente un tipo diciendo, bueno, la institucionalidad. Este ha sido el gran debate en la derecha política, mediática española de la semana, porque es que realmente es el debate. Nosotros hemos estado 3 días hablando de ello. Este es el tercero. Quiero recordar el vídeo con el informe con el que Miguel Gutiérrez lo planteaba. Es decir, vamos a ver, si tú eres responsable como político, ¿no?, tratas de mantener el orden en las instituciones y, por tanto, entenderte con el rival, porque se supone que la institución es un paraguas que cubre a todo el mundo. Pero si un tío ha cogido el paraguas y le ha pegado 2 tiros y cala por todas partes, ¿qué carajo de institucionalidad estás defendiendo? Bueno, informe Gutiérrez y ahora lo comentamos. El Partido Popular pone como principios reguladores de su hacer en política la moderación y la institucionalidad, unas reglas que aplica sobre todo en su relación con el Partido Socialista y con el Gobierno. Moderación para no denunciar abiertamente el caso de la mujer de Sánchez. Ni el Gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del Gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. Moderación para no denunciar los escándalos de Ábalos. No puedes lanzar una insidia sin poner una prueba, ni tachar el nombre de una persona en este debate que no está aquí para defenderse. Te censuro esa declaración que has hecho sobre José Luis Ábalos. Y ahora llega la institucionalidad en relación al rechazo de Ayuso a Sánchez. Una institucionalidad que sirve para no romper jamás las relaciones con el Gobierno pese a sus atropellos.
preservemos la institucionalidad. Yo hubiera ido a esa reunión. Cabe preguntarse de qué institucionalidad está hablando el PP. La realidad es que no quedan instituciones libres del control socialista. Aquello del respeto a la neutralidad institucional ha quedado en el olvido. Lo único que importa es el poder. En apenas 6 años, todas y cada una de ellas han sido conquistadas por el PSOE, incluso con la ayuda del propio PP. Ejemplo de ello es el Tribunal Constitucional. El acuerdo entre ambos dio a Sánchez el control del tribunal con Conde Pumpido a la cabeza, que avala todo lo que emana del gobierno y arregla los desaguisados como las condenas del caso ERE. Idem ocurrió con el Tribunal de Cuentas. La última institución que entregó el Partido Popular fue el Consejo General del Poder Judicial, supuestamente a cambio de la despolitización del sistema de elección de jueces, pero todo sigue igual. A esto se suman muchas otras que ha invadido el sanchismo por sí mismo. Hablamos de la Fiscalía General del Estado, que sirve al gobierno para atacar a sus adversarios políticos, como ha ocurrido con Ayuso, de la Abogacía del Estado, que se querella contra jueces en nombre de Sánchez, también del CIS y las encuestas adulteradas con las intenciones políticas por parte de Tezanos, de la agencia EFE, que distribuye noticias a todos los medios, de Radio Televisión Española, sobre la cual ha redoblado el Ejecutivo su control con la rebaja de las mayorías necesarias para la elección de consejeros, del INE y del Banco de España, este último con el exministro Escrivá al frente, unos entes que, por cierto, revelaban información económica contraria a las tesis del gobierno. Hablamos también del Consejo de Estado, con Valerio antes y con Carmen Calvo ahora, de la Mesa del Congreso de los Diputados, que se permite saltar el veto del Senado y aprobar la reducción de penas a etarras a la torera, y del Defensor del Pueblo, con Gabilondo a la cabeza. La lista es interminable. Entonces, ¿qué institucionalidad cabe si el adversario político las ha invadido todas? Esta forma de hacer política del Partido Popular solo sirve para blanquear la degradación de nuestro Estado de Derecho por parte de Sánchez. Este ha sido el gran debate en la derecha española, esta semana, sin ninguna duda. Y decía aquí Alejo Vidal Cuadra, sentado donde Carlos Esteban, que es donde sentamos a los liberales. Decía, hay que meterse en la cabeza de ellos para entenderlo, y yo lo entiendo perfectamente. Porque en su mente todavía está el modelo en el que ellos, PP, son uno de los pilares del sistema. Y ellos piensan que si el pilar se retira, el sistema se cae. Pero es que el otro pilar se ha ido ya. Claro. O sea, ahora mismo el sistema está así. Pilar PP, porque el PSOE se ha marchado. Bueno. Para mí es una cosa más retorcida que todo eso. O sea, a mí estas sesiones sadomaso del PP con el PSOE ya es que empieza a dar mucha vergüenza. Es que lleva siendo el payaso de las bofetadas en un dúo cómico que ya aburre prácticamente desde el principio. Desde Manuel Fraga. Sí, prácticamente desde el principio. Es que acuérdate que en los años 80 salían noticias de que el gobierno del PSOE, de Felipe González, pues espiaba a Alianza Popular, que casos de corrupción descomunales, el hermano del vicepresidente de Alfonso Guerra, mi hermano. Y daba igual. Felipe González, el director del Banco de España, todo el mundo, la directora del BOE, todo el mundo robando, hasta los ceriteros. El asunto del sofá, el síndrome del sofá se llamó entonces, que Felipe le llamaba a Fraga a la Moncloa, se sentaban en un sofá de esos blancos y tal, y Fraga se deshacía, se derretía, porque estaba convencido de que él era Cánovas y el otro era Sagasta. Pero no tenía nada que ver. No tenía nada que ver porque el resto del PES funcionaba. Claro. Sí, quiero decir, los trenes no se descarrilaban por los túneles, la Biblioteca Nacional no se inundaba. Hemos venido aquí a gestionar. Claro, es la diferencia entre un partido que dice nosotros vamos a gobernar, que dice vamos a cambiar las cosas, y una que dice nosotros vamos a administrar lo que nos dejen los otros. No vamos a cambiar ni una coma. Es decir, si ellos han avanzado hasta aquí... Pero yo creo que eso también está superado. No, está superado. ¿Sí? Al revés, es peor todavía, porque podríamos tener el PSOE ganando una y otra vez y que llegaran lejísimos esos disparates que lo hacen, si tuviéramos al otro lado otro partido que hace lo contrario y donde ahora nos toca a nosotros fuera de esta mierda, ya no sé qué. Pero no, lo que hacen es algo mucho peor, porque influye en el ciudadano, que es convertimos esto en opinión conservadora. ¿Vale? Ahora ya esto es opinión conservadora. Cuando digo que no está superado, no quiere decir que hubiéramos accedido a un estadio mejor. Digo que eso está superado porque tampoco están gobernando. Están solo rompiendo cosas. Sí, bueno, es que claro. Pero bueno, es que un revolucionario gobierna así, rompiendo cosas. Un revolucionario, sí, lo pone todo patas arriba para construir un orden nuevo. Pero lo que estamos viendo es mucho peor. O sea, está todo hundiéndose. Porque están viendo que al final se acaba
se acaba el chollo, se acaba el dinero, se acaba... Porque nos viene una crujida bestial y tenemos una deuda descomunal. Y rápidamente hay que robar todo, porque esto se acaba. Al final esto se sustancia solo en una pregunta. Si usted fuera del PP o de Vox, ¿qué haría a partir de ahora? Tenemos el país como lo tenemos. Digo especialmente a partir de ahora porque si faltaba alguna prueba, en fin, material, la nota el otro día, la exposición razonada del juez Moreno al Supremo lo aclara todo. O sea que, a partir de ahora, ¿qué? ¿Tiene sentido mantener el juego institucional? Estamos hablando de qué instituciones. Bueno, pues pausa por la publicidad, que es la última y hay que hacerla sí o sí. Y en la recta final del Gato al Agua lo planteamos. Porque ahora la cosa es muy simple. ¿Puedes seguir yendo al Congreso de los Diputados cuando un delincuente a la presidenta la llama cariño? Presunto delincuente y presunto cariño, vale. ¿Puedes seguir esperando algo del Tribunal Constitucional cuando obviamente hace constitucional lo inconstitucional? ¿Puedes seguir manteniendo el paripé del voto en Bruselas cuando aquí te están engañando todos los días? Por ejemplo, enseguida. Estamos de vuelta, nos quedan 10 minutos de programa, pero me parece que este es el gran tema, porque, oiga, nos interpela a todos. El domingo, manifestación en Plaza de Castilla. Alejo habló allí, y otros amigos, Luis del Pino. Asociaciones, eso que se llama plataformas civiles, ¿verdad? Todas ellas por la España constitucional. La gente no sale a la calle por la España constitucional porque la Constitución se ha muerto. La gente pedía la dimisión de Sánchez y elecciones ya. Y propongo que el nuevo horizonte sea no volver a la Constitución, que está muerta, la han matado. No solo está muerta, está despedazada, se la están comiendo a pedazos. Hay que rectificar el país, hay que rectificar todo el camino, hay que pensar ya en una España nueva, distinta. O sea, esto ya no va a ningún lado, por este camino se acabó. Y eso que tienen que hablar ellos. Es que este asunto me disparata. No, habla, sigue. No, vas bien. A mí es que este asunto me disparata por lo siguiente, vamos a ver. El edificio constitucional del 78 y sobre todo el sistema de pactos visibles e invisibles que lo sustentaba, ¿vale?, tenía sus grietas. Funcionaba fundamentalmente porque los agentes estaban interesados en que funcionara. Entonces, bueno, mal que bien, trampeábamos y la cosa iba. A partir de un cierto momento, alguien se va de ahí, que es Zapatero, con los separatistas, y todo empieza a ir cabeza abajo. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez, después del periodo inútil de Rajoy, es agrandar todas las brechas, todas las grietas que tenía ese edificio. Ahora se ha hundido ya por todas partes. No te puedes fiar del Tribunal Constitucional, garante teórico de nuestros derechos y libertades constitucionales. No te puedes fiar del Fiscal General del Estado, nada menos, imputado por el Tribunal Supremo. No te puedes fiar del Director General de la Guardia Civil, que le pase información a la gente de que la están investigando. No te puedes fiar de nadie. Se ha hundido todo. No te puedes fiar de la ministra de Hacienda, que amenaza con sacar información fiscal de carácter confidencial de un enemigo político. ¿Usted se da cuenta de la locura en la que estamos? ¿Sabes? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, evidentemente, voy a volver a la España constitucional, pero ¿qué España constitucional? Ya no hay. Se la ha llevado el tren ese que descarriló el otro día en el Botánico. Mira, yo quiero unir lo que hemos hablado antes del COVID con esta quiebra institucional o constitucional. Y es que en estos años, los virólogos, los médicos, los farmacéuticos, la OMS, se han cargado toda la confianza de los ciudadanos en el médico de cabecera, en las instituciones multinacionales, etcétera, etcétera. La guerra de Ucrania, que vamos a meterla también de tapadillo, que no iba a pasar nada de esto, que Putin era sensato, que no iba a haber de ninguna manera invasión, etcétera, y que además si había, que iban a perder los rusos en 2 patadas. Y ahora tenemos esto, que es la subversión completa del Estado y del régimen constitucionales. La gente ha dejado de creer en casi todo, no tiene ya firmezas a las que atarse y con las que mantener la vida cotidiana. Estamos en un momento literalmente a la intemperie. De conga.
De conga. De conga porque la gente no sabe qué hacer. Yo creo que también ese tipo de ese acto tan ridículo lo hizo la gente, sobre todo jóvenes, porque se ha interiorizado que da igual las canalladas, estupideces, maldades que hagan los otros. Ponme la conga, y da Raquel, igual por favor. nuestras Ponme la protestas. conga de la semana, que ha sido la imagen de la semana. Ponme la conga, la tenemos en el sistema seguro. O sea, que... Lo que quiero decir... ¿No sabes? No. Pues ahora lo vas a ver. Lo que quiero decir es que ¿por qué la gente hace el tonto? Porque sabe que si protesta, que si se comporta como un ciudadano responsable, como en Estados Unidos o en otros países, tampoco va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. O sea, el poder está blindado. Ay, Dios mío, qué vergüenza de país. Dios. Pues ya sabes lo que da la conga. Pues esa es la cuestión. Claro, ¿qué es? ¿Eso qué es? Pues la desesperanza. Pero es mucho peor, porque eso sabe usted lo que significa. Significa que uno no es consciente o ha perdido la conciencia de que tiene derechos que reclamar legítimamente. Claro. O sea, nunca ha habido... Que la incompetencia del poder no es un fenómeno atmosférico. Que no. Pero ¿sabes lo que tampoco es un fenómeno atmosférico? O mejor dicho, sí es un fenómeno no atmosférico, pero quizá genético o poblacional o étnico o como quieras llamarle. El tema de los sistemas políticos. La democracia es un sistema que ni entendemos, ni somos capaces de vivir, ni de nada de nada. Decía Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. ¿Tú crees que hay alguien que vigile, que se puede estar atento y no vamos a dejar pasar no, somos eso, viva las cadenas, ay, no funcionan los trenes, hacemos la conga. Dios, ¿cómo va a salir nada de aquí? No, la resistencia, ¿qué resistencia? Ni que entiendes que no se puede hacer. Por cierto, viva las cadenas, el famoso grito de vivan las cadenas, es el grito con el que supuestamente acogen los españoles a Fernando VII en 1823, vencido el periodo del trienio liberal, después de la intervención de los Tirmijos de San Luis, etcétera. No era, contra lo que dice la crítica progresista, un ejemplo de la cerrazón fascista del pueblo español que gritaba sí, vivan las cadenas, era un grito irónico contra los liberales que habían gobernado 3 años prometiendo que iban a liberar a los españoles de sus cadenas y al cabo de 3 años no funcionaba nada, todo el mundo era más pobre, había violencia por todas partes y cuando llegaron nosotros la gente gritaba irónicamente, sarcásticamente, vivan las cadenas. La gran diferencia entre los españoles de hace un siglo, casi un siglo exacto, y los de ahora, es que los de hace un siglo eran sarcásticos. Esto seguramente no, los de la conga no. Los de la conga no. Pues, en fin. Pues ya despide el programa y tal, y ya no sí, hablamos de lo que no... Porque si hablo me meten en la cárcel, o sea que no. Bueno, sigamos con Fernando VII. ¿Por qué los franceses entran en España sin que se dispare un tiro cuando 10, 12 años antes el país se había rebelado contra ellos? Porque venían a ayudarnos, es obvio. Exactamente. Es obvio. Y el pueblo lo entendió, pero instintivamente, por olor. Porque el pueblo español tenía instinto, pero tenía un instinto maravilloso. Cuando se llevan a nuestros infantes, se los llevan a los infantes, estaba ahí ya toda la familia real. Sabía lo que estaba pasando, lo veía, lo notaba. Y es como reaccionó de una manera, con una guerra terrible, brutal. Le podría haber ido muchísimo mejor dejándose como se dejaron todos los demás países en los que entró Napoleón, que se dejaron, pero venga, bien, abierto de tal. Casi como los alemanes. Eso es. Y en cambio llegan los otros llamados por esto, y el pueblo encantado de la vida. ¿Por qué si eran los mismos, la misma nación, Francia, también entraban... Los mismos militares. Los mismos militares. Pero es distinto porque lo entienden. Vienen a salvar a nuestro rey, vienen a salvar a nuestro modelo, ¿vale? A lo que hemos hecho aquí siempre, lo que entendemos, como queremos ser gobernados. Eso, y desde hace tanto tiempo estamos en modas ajenas que nos pasa como a un tío que le admirase tanto la elegancia de fulanito que cogiese todas sus camisas y se las pusiera y no le está bien porque tiene un cuerpo diferente. Y esa es la idea. Oye, José Javier, ya después de esta apología de la monarquía tradicional y absolutista, yo creo que ya podemos... absolutista nunca ha sido. Nunca ha sido absolutista. Fernando VII, no somos franceses. Fernando VII sí era absolutista. Eso es un... Fernando VII era el felón, diga lo que diga nuestro querido amigo
Luis del Pino, con su libro, que hay que recordar que se detiene en 1808, es el libro de Luis del Pino. Yo, el difamado. Toda la gente que lo ha leído, que yo conozco, y conozco a varios, de mi opinión no diré nada, porque tampoco tiene mucha autoridad en este sentido. Pues claro, compañero. No. Los que no le conocen de nada a Luis, pero han leído el libro, que está fantástico. Y además que se entiende todo lo que pasa, que es el gran mérito de un libro de divulgación histórica. Yo, el difamado, de Luis del Pino, en el Feria de los Libros. Y nos queda un minuto de programa. ¿Hemos llegado a algún lado? Sí. Que no se crean nada. Eso además. Y hacerle ver a todo el mundo algo que usted ya sabe, que es que hay que moverse. Simplemente hay que moverse y hay que recordar quiénes somos. Pero no para bailar la conga. Sí. Pero no para... No, ni para estar en el sofá enviando WhatsApp y memes. Eso también es verdad. Mira lo que le pasaba a Valos con sus memes y con su WhatsApp. Bueno, atención a lo que pueda pasar la semana que viene. Se anuncian conmociones inminentes en el asunto de la corrupción. Sabe Dios. Don Pedro Ferrer Rabadillo, don Carlos Esteban, muchas gracias a los dos. Marcelo Gullo, que se marchó. José Antonio Fuster, que a ver si viene. Ahora con sus múltiples ocupaciones está mucho más complicado todo. Y sobre todo a vosotros, amigos, por nutrir el ejército de la madrina, y a todos ustedes por estar con nosotros. El lunes, más gato, y ya sabe usted, si esto existe es por el club. Así que no se lo piense. Adiós.